Hoy todo luce absolutamente espectacular, sobre todo esos llamativos anuncios flotantes. Antonio, el cantante de ópera, es la imagen de la feria. Sus carteles de cuerpo entero son impactantes. Pero esperen, hay más. Firma de libros del autor bestseller, un pueblo con aguas termales e incluso vino de nieve. Y todo esto es gracias a su excelencia la Gran Duquesa. Al ver a la bella Annette, el señor se quedó sin aliento. La había estado buscando por todas partes. Cuando Roic la abrazó con ternura, pareció olvidar por completo que la gente los observaba. En realidad, no le importa, porque Lady Annette aún no le ha dado un beso. Ella planeaba vivir un año tranquila, divorciarse y desaparecer, pero todo lo que toca lo convierte en éxito. Incluso ha cautivado al Gran Duque del Norte. Parece que Annette nació para ser una gran duquesa. Hace un año, en la mansión Frey's, ocurrió un suceso que deshonró a la familia. A la boda con el marqués enviaron solo 500 danires, y un representante en lugar de él a la ceremonia. Ahora están regañando duramente a Annette por tratar mal al duque, a quien ni siquiera ha visto. Hace poco reencarnó en la novela La Santa se convertirá en duquesa, una historia sobre una santa plebeya que encuentra el amor del duque. Y esa es Annette Freyce, la hija ilegítima del marqués, la villana que obstaculiza el amor de los protagonistas en esta maravillosa historia de amor. En la historia original, incluso después de casarse con el gran duque, se queda en la capital atormentando a la heroína, y luego la ejecutan en la horca. Pero ella no es la Annette del original, así que ni se quedará aquí, ni rechazará este matrimonio. Creyendo que deberían enviar una carta formal de queja al gran duque, el marqués decidió posponer la boda. Pero, decidida a aprovechar el matrimonio como una oportunidad, Annette propuso celebrar la boda en el templo. Está segura de que si la ceremonia se celebra en el templo filial, el presupuesto enviado por el gran duque será suficiente. Una boda en el templo filial, sin invitados, a solas. Un golpe a la reputación familiar para su padre. Sin embargo, Annette casi lo convence de que es una boda donde el juramento importa y no quiere molestarlo por tonterías. Por primera vez escuchó algo sensato de ella, así que aceptó, pero a cambio pidió que un sacerdote especial oficiara la ceremonia. Por fin la protagonista logra su primer objetivo, casarse con el duque por 500 danires, pero el hijo mayor, Perrin Freyce, heredero del marqués, está preocupado porque su hermana hizo algo inútil. Cree que cuanto más haga esto, más ridícula se verá ante los ojos del gran duque Blenheim. Annette sabe que su familia se negó a ayudar al norte en la guerra contra las bestias demoníacas, y también que el anterior gran duque Blenheim, para proteger el norte, tuvo que hacer un pacto de sangre con un dragón y murió. El padre, sabiendo esto, intenta usar el matrimonio de Annette como un medio para frenar el poder del actual gran duque. Perrin parece preocuparse por ella, pero ella está bien. Después de todo, debe traer algún beneficio a la familia. 2 semanas desde que se instaló en la Santa Impostora, y ya se adaptó mejor de lo que creía. Claro, en la mansión Freyce no la tratan precisamente bien. Más bien la evitan a toda costa. Pero en su trabajo en la industria publicitaria ha visto cosas peores. Mucho peores. Aunque finjan que no existe, Annette no se ofende, al contrario. Hasta le viene bien. Pero no puede salir libremente de la finca del marqués. Ni siquiera siendo gran duquesa solo en el papel, tendría más libertad. Y lo más importante, le pica la curiosidad por ir al norte. Es imperdonable no ir tras renacer en otro mundo. Tierras cubiertas de nieve, un castillo precioso con altas torres, un pueblo medieval con casitas acogedoras. Y allí está el mismísimo gran duque Blenheim, el guapísimo del romance. En ese momento, a Blenheim llegó la noticia de que el marqués había aceptado las condiciones. Al parecer, estaba desesperado. El joven está seguro. Es su culpa. Pensó que por 500 danires el marqués rompería el compromiso. Pero, como gran duque y dueño de Blenheim, Roic Blenheim juró que esa mujer jamás pisaría sus tierras. Sin saber cómo negarse, Ferel dijo que no podían abandonarla después de la ceremonia. Aunque, a juzgar por la reacción del primer escuadrón, sí planeaban dejarla tirada tras la ceremonia. De Mitch está seguro. La chica abusa de su parentesco. Traerá consigo a un montón de lameculos. La cuestión ahora es, ¿quién irá a detener esto de raíz? Ferel no sabe quién aceptará. Tendrían que casarse con la mujer de su señor por compromiso. La decisión del gran duque fue fulminante. Él decidió que Ferel sería quien iría.
El vicecapitán Hedrick lo acompañará. Hay asuntos en la capital, así que necesitarán más caballeros. Matrimonio con la hija del enemigo que mató a sus padres. Luego deberá divorciarse de ella. Justo el día de su boda, le informaron a Lady Annette que su cabello no era platino, sino descolorido. Si el pelo es apagado, al menos la cara debería brillar. Pero Annette se vio bastante linda por primera vez hoy. Según la criada, el marqués está tan preocupado de que maltraten a la señora en el norte, que seleccionó personalmente a las personas que la atenderán. ¡Qué considerado! Sin embargo, Annette está segura de que no es preocupación, sino una forma de vigilarlos a Blenheim y a ella. Pero ahora todo saldrá diferente a los planes del calculador marqués. Hoy se reunieron aquí para sellar la sagrada unión de amor entre dos personas. El representante resultó ser mucho más alto y atractivo de lo que la joven pensaba. Temblando de miedo, Ferrell Otis, en nombre de Roig Blenheim, juró amarla y respetarla toda su vida. Sin mencionar toda una vida, Annette Freys juró con toda su alma y corazón cumplir su deber como esposa. Ahora es el momento de intercambiar anillos, y Ferrell, con manos temblorosas, le puso el anillo en el dedo, como si ella fuera una leprosa. Cuando el símbolo del amor brilló en sus dedos, su matrimonio fue declarado oficial. Se acabó, ahora la sirvienta debe volver a servir a esa bastarda. Seguirla a ella, no a Lady Radrielle. El marqués es demasiado cruel. Sin embargo, la novia desapareció, dejando atrás solo su vestido de novia. Para Ferrell, esta es una oportunidad perfecta para escapar rápido, sin conocer a la gran duquesa. Decidió dejar una carta, diciendo que tuvo que irse urgentemente, por lo que no pudo llevarla consigo. Pero la gran duquesa lo encontró antes de que pudiera escapar, para saber a dónde se apresuraba tanto. Annette propuso ir juntos, afirmando que es natural que una esposa siga a su marido. El asistente huyó justo después de la ceremonia. Menos mal que Milady se preparó con anticipación. Alegando que tenía mucha prisa y que la duquesa no tenía carruaje, Ferrell intentó marcharse. Pero la señora Ana dijo que no se preocupara. Ya lo tenía todo preparado. Ni siquiera que el representante se preocupara por lo incómodo del viaje le inquietó. Tampoco debía preocuparse por eso. Ella había puesto almohadas. Entonces, el señor Otis supuso que no tenía escolta, pero la señora ya había pensado en ello. Dicen que son los mejores caballeros del imperio, y vaya que impresionan. Se decidió que la carroza de Sir Ferrell iría delante, y la duquesa le seguiría. Annette no pudo ocultar su alegría. Por fin se libraba de la familia Freys. Sir Ferrell parece tan bondadoso, y eso le viene de maravilla. Un sirviente interrumpió los pensamientos de la duquesa. Venía de parte del joven amo. Su hermano Perrin le pidió que le entregara esto, si es que ella se marchaba. Es raro. Él fue a la ceremonia en persona, aunque se marchó enseguida. Finalmente, llegó la hora de partir y la carroza ducal abandonó la finca. En el último segundo, Janet salió corriendo. Buscaba a su ama desesperada. La noticia de que Lady Annette se había ido la dejó en shock. El marqués ordenó traerla tras la ceremonia. Pero ahora es demasiado tarde. Lady Freys partió hacia Blenheim. Annette mira el regalo de bodas de Perrin y no puede creerlo. Resulta que el joven amo eligió joyería muy costosa como regalo. Junto a ella había una nota donde le aconsejaba contactar a la tía Arsena si necesitaba ayuda. Así que, en verdad, preparó todo esto como un regalo de bodas. No solo fue a la boda, también adivinó el plan de escape de Annette y se preocupó por ella. La chica estaba algo nerviosa por desviarse de la trama original. Pero resulta que tiene un aliado. Parece que Annette podrá establecerse bien en Blenheim. Despertó cuando Ferrell dijo que debían hacer un alto, ya que alguien más se uniría a ellos. Al parecer, incluso olvidó que estaba tan ocupado, que hasta la abandonó. Asumiendo que le costaba viajar, le ofreció a la dama cambiar de carruaje, pero Annette le dijo de nuevo que se ocupara de sus asuntos. Aún falta para llegar, así que la señorita decidió dormir un poco. Sin embargo, echó una cabezada y se le fue el sueño, así que decidió dar un paseo. Pensándolo bien, es la primera vez que Annette sale completamente de los límites del marquesado. Paseando cerca, de repente escuchó las conversaciones de los acompañantes. Parece que están hablando de ella, decidiendo qué hacer con la mujer a la que debieron rechazar de inmediato. Les preocupa que su acompañamiento no esté en el contrato, así que Ferén intentó convencerlos de que no es tan mala. Resulta que conocen los rumores sobre la falsa santa. Dicen que es una villana de cuidado, si hasta en la capital se habla de ella.
Los acompañantes decidieron simplemente abandonarla, afirmando que alguien más la recogería. Pase lo que pase, Annette seguirá siguiéndolos hasta el final. Pensando en ello, ni siquiera notó al principio que todo este tiempo un caballero acompañante había estado de pie junto a ella. Al verla, el vicecapitán Hedrick regresó de inmediato con los jóvenes para averiguar qué estaba pasando. Entonces Ferrell explicó que están acompañando a Su Alteza, la Gran Duquesa, hasta Blenheim. En ese momento, Annette salió de las sombras como si nada, para preguntar qué estaban haciendo allí. Haciendo una reverencia, Hedrick Gastad saludó a la señora como vicecapitán de la Orden de Caballería de Blenheim. Él prometió llevarla allí a salvo, pero los caballeros, al parecer, piensan diferente. Pero Sir Hedrick no la abandonará a su suerte. Annette confía en él. En cuanto crucen la capital, estará Marchene. Planean hospedarse allí. La noche se acerca, pero se apresurarán lo más posible. Cuando la milady sugirió Rosie's Inn, Ferrell dijo que estaría abarrotado. Con la esperanza de encontrar sitio, Lady Anna insistió en ir a Rosie's. A pesar de lo dicho, el vicecapitán Hedrick decide ir a Rosie's Inn. Si no hay habitaciones, dormirán en el campo. Solo ella tendrá una. Hedrick accedió sorprendentemente fácil a ir a Rosie's Inn. Si Annette dio la orden, la responsabilidad recae sobre ella. En ese caso, Ferrell propuso rezar por habitaciones disponibles. No debería preocuparse. Aún no sabe la enorme sorpresa que le espera. Como era de esperar, no quedaban habitaciones libres en el Hotel Rosie. El acompañante intentó encontrar alguna, pero parece que hay un grupo hospedado. El vicecapitán pensó que su señora tenía un plan, pero era solo un capricho. Para una niña débil, dormir en el campo será duro. Ojalá se rinda ya. Al oír la orden de marchar a Marchen, Annette no entendió por qué no entraban. Ni siquiera creyó que no hubiera habitaciones, así que pidió que revisaran de nuevo. Cuando Ferrell anunció que dormirían en el campo, la señora le extendió un documento importante. Como se preveía, el empleado se quedó pasmado, sin entregar el documento al dueño. Resulta que la duquesa ya había reservado cena y habitaciones para todos. La clave para un socio de negocios feliz es reserva, estómago lleno y calorcito. Así hasta el más duro cede. Hace días, la duquesa recibió en la oficina de información los ingresos de la venta de joyas. La suma era sospechosamente baja, así que pensó que las habían vendido a precio de ganga. Según el señor, necesitaban más ganancias, así que regatearon con uñas y dientes. Parece que el marqués no le dio joyas valiosas a su hija ilegítima. ¡Qué tacaño! Pero al señor le intriga saber por qué vino a ellos y no a un joyero. ¡Qué misterio! Todo porque el marqués no debe saber que Annette vende sus joyas para ahorrar por si acaso. El duque ya debió solicitar el uso de las puertas de Blenheim a la capital. Quiere saber cuándo vuelven. Si todo va como en la historia original, intentarán irse sin ella. Annette no puede permitirlo. Según el señor, datos delicados como el horario de las puertas de Blenheim no se revelan a cualquiera. Pero al ver esa montaña de monedas de oro, dijo que justo tenían una lista. Por lo que parece, se van justo después de la boda. ¿Por qué tanta prisa? Si vienen del norte, podrían quedarse en el Hotel Rosie. El ex chef del Palacio Imperial tiene puestos ahí. La comida es increíble. Annette supo que era perfecto al saber que los cuartos se agotan al instante. Pero aquí está el problema. No aceptan reservaciones anticipadas. No quieren esperar a un huésped dudoso, teniendo clientes en la puerta. Pero en los ojos de Annette brilla la esperanza. Está dispuesta a pagar. Prepararon más platillos para los invitados de honor, pero que no duden en pedir. Viendo tanta delicia, los caballeros hasta creen que no se lo merecen. Ya que su señoría pagó todo, el vicecapitán dio permiso para comer. En ese caso, los caballeros se abalanzaron con gusto sobre los exquisitos platos frescos. Considerando lo largo del viaje, no sorprende que todos estén hambrientos. De pronto, Ferrell sintió curiosidad por qué la señora reservó los lugares justo aquí. En realidad, ella escuchó que todos los viajeros sueñan con hospedarse en Rosie. Aunque no planeaban quedarse, Annette no pudo evitar agradecerles el viaje hasta la capital. Y ahora les dio la oportunidad de comer bien y descansar como es debido tras el camino. De ese modo, seguirán aumentando su simpatía hacia ella. ¡Qué astuta! Honestamente, el acompañante no esperaba tal cuidado de su parte. Gracias a ella incluso llegaron a este hotel. Temprano por la mañana, al ver cómo terminaron las reuniones de ayer, Annette no entendió lo que pasaba. Bebieron demasiado, pero al menos los demás se divirtieron.
Sir León también despertó temprano, pero descansó bien gracias a la señorita. De repente, la dama sintió un aroma delicioso. Era el estofado de tomate para los caballeros. En Blenheim suelen preparar un estofado picante de tomate después de los banquetes. Parece un plato para la resaca, pero su aroma picante y ardiente es como el kimchi jjigae. En ese caso, Annette sugirió que Sir León comiera con ellos. Como predijo Ferrell, es mucho más picante de lo que la señorita suele comer, pero en realidad le encanta. Para ellos, es como una extranjera probando kimchi por primera vez. ¿Cómo extrañaba la chica ese picante? Las emociones transmitidas la marearon. Hasta su corazón latió más rápido por ese sabor increíble. Fue sencillamente delicioso. La fatiga desapareció como por arte de magia. Ahora es oficialmente residente de Blenheim. En Blenheim todos aman este estofado. Los forasteros a menudo no soportan su picante, pero Annette pidió otra ración. Se supo que la duquesa regresará a Blenheim. Ferrell pidió preparar los aposentos para su señoría. Cuando el gran duque leyó su carta, pensó que su asistente había perdido la razón. Parece que las órdenes de la superioridad no significan nada para él. Después de leer la carta, el mayordomo Whitney decidió que debían prepararse para recibir a su señoría. Roig no comprende a la hija del marqués. Cualquier dama noble consideraría la ausencia del novio una falta de respeto. Tal vez estén chantajeando a Ferrell. Después de todo, la hija del marqués es una villana infame. Aunque el mayordomo notó que a su señoría lo llaman el duque bebedor de sangre de monstruos. Roig sabe que los rumores mienten, pero ella no es una dama común. Quizás sea lo mejor. Las mujeres frágiles no sobreviven en el norte. La resistencia le sienta bien. No puede enviarla a casa tras este viaje. No hay que darle al marqués Freud motivos para hablar. Por eso, el gran duque ordenó a Whitley preparar una habitación para enviarla en unos días. Es suficiente. Su matrimonio solo existe en el papel. Al fin y al cabo, tras dejar la posada de Rosie, atravesaron las puertas y se dirigieron al norte. Cuando un caballero fue a buscar agua al río, vio a una chica llorando en la orilla. Primero notó su sombrero, tan extraño que le hizo reír, y se acercó a ella. Resulta que bajo el sombrero estaba su señoría. Ella reconoció a Sir Johas al instante. Le dijo que no se preocupara. El agua del río es muy refrescante. Su señoría es genial. Se baña en el río, cocina y duerme plácidamente en el bosque. Ya es hora de partir, nos espera un camino bastante largo. Los caballeros se encargaron de cargar las maletas. Por fin empiezan a mostrarse ante ella. Al principio trataban a Annette con cautela, pero ahora ya no la consideran una dama noble. Pronto entrarán al ducado, así que pensó que sería bueno preguntarles sobre el gran duque. Primero, la milady decidió averiguar qué tipo de comida prefiere el gran duque. Según Johas, come de todo, y su pasatiempo favorito es cazar criaturas mágicas. El duque es bastante severo. Dicen que puede pasar días sin hablar. A sus espaldas le llaman témpano. Puede que el gran duque no sea muy cariñoso, pero es una buena persona. Con solo 15 años alcanzó la cima del dominio, convirtiéndose en el maestro de la espada más joven. Nadie más puede derrotar bestias demoníacas de un solo golpe. Además, se preocupa por su gente. El norte es su señoría. Todos lo alaban sin cesar. Ahora todo tiene sentido. El gran duque es omnívoro. Posee una fuerza inmensa y ama el norte. Y, como resultado, la despreciará a ella, la hija del marqués Freys. Pero Annette es la esclava de la perseverancia, que ha hecho tratos hasta con los clientes más malvados, así que se acercará al gran duque. Las tierras del gran duque son vastísimas, y el castillo también es gigantesco. Según el caballero, su señoría está muy ocupado con asuntos importantes, por lo que no podrá recibir a la duquesa. Annette entiende que tiene trabajo. No es que no haya ido a la boda sin más. Para Whitley es un honor dar la bienvenida a su señoría. Es el mayordomo principal del castillo Blenheim y pide permiso para acompañarla. Tal vez por ser del norte, aunque parezca bastante joven, se siente una fuerte presión. Ahora su señoría vivirá en estas habitaciones. Sus sirvientas pronto traerán su equipaje. Si por casualidad viene el gran duque, ella le pidió al mayordomo que le dijera que lo busca. Por supuesto, en cuanto su señoría llegue, Whitley le informará de inmediato. La habitación es tan cálida y acogedora, como sacada de un cuento de hadas. Ya no tiene sentido preocuparse. Como gran duquesa, Annette hará su trabajo correctamente. Además, es increíblemente hermosa. Tan pronto como el gran duque la vea,
perderá la cabeza al instante. Pero apenas se miró en el espejo, la joven se quedó paralizada, horrorizada por lo que vio. Parece que esto es demasiado. Ferel no entiende cómo el gran duque puede tratar así a su gran duquesa. Al escuchar que él se refiere a la duquesa como su duquesa, Roig pensó que el asistente se había vuelto loco. Es que ella ya ha llegado hasta aquí, y sería extraño enviar de vuelta a la nueva prometida de inmediato. Está cansada del viaje. El duque sonrió al oír eso, asumiendo que su agotada princesa se quejaba del viaje. Si hubiera visto en qué chatarra viajaba Su Alteza, no pensaría lo mismo. Su Alteza jamás imaginó que ella llegaría hasta aquí en eso. Su largo cabello blanco se asemeja enormemente a montañas nevadas. Su Alteza ordenó a Ferel no desobedecer más. La duquesa descansará unos días y luego se irá. Si llegó a Blenheim en esa chatarra, definitivamente tiene una resistencia asombrosa. Pero lo mejor para esta princesa será regresar cuanto antes a la segura capital. Todo este tiempo, el gran duque estuvo muy ocupado, sin tiempo libre ni al día siguiente. Al tercer día de su ausencia, Annette sintió que la estaba evitando a propósito. Si el gran duque actúa así, no le queda otra opción. Tendrá que empezar a actuar ella. Pensándolo bien, esto ha sido raro desde el principio. Cuando Lady Annette quiso inspeccionar el castillo, resultó que la estructura de Blenheim era un secreto militar. Como necesitaba el permiso personal de su señoría para inspeccionarlo, decidió ir a verlo ella misma. Pero, desafortunadamente, el mayordomo no puede revelar la ubicación de los aposentos de su señoría. Parece que esto no es diferente a estar encerrada en la mansión Frey's. En la novela original, nunca pudo hablar con el gran duque, y al final su matrimonio fue anulado. No hay nada que hacer. Si el mayordomo no se lo dice, Annette lo encontrará por sí misma. Después de todo, la habitación del gran duque debe ser la más lujosa y llamativa. La duquesa estaba segura de que, si llamaba a cada puerta, tarde o temprano lo encontraría. Sin embargo, la mayoría de las puertas aquí estaban cerradas con llave. En la habitación, que estaba abierta, solo encontró a las criadas. Decidida a no rendirse, la dama llamó a todas las puertas. Cuando llamó de nuevo, por primera vez le respondieron, y pensó que había encontrado la puerta correcta. Pero al entrar, la dama vio rostros exhaustos, con una expresión dolorosamente familiar. Annette esperaba no interrumpir, y resultó ser la oficina de los administradores en prácticas. Becario. Una palabra que huele a exceso de trabajo y bajos salarios. Annette misma es una reencarnada, una ex empleada de oficina. Asegurando que estos chicos son los más trabajadores del castillo, agradeció a gente tan talentosa por su labor en beneficio del castillo. Al despedirse, brilló como el más amable rayo de luz en este frío norte. Les pareció extraño que viniera aquí, incluso pensaron que era una espía. Pero aunque el joven la veía por primera vez, a sus ojos ella era realmente hermosa. Al poco tiempo, el gran duque supo que su señoría había inspeccionado todo el castillo, desde los mozos de cuadra hasta las lavanderas. Parece que anda buscándolo, y esa insistencia lo tomó por sorpresa. De repente, el señor recordó que el mayordomo parecía bastante agotado cuando le rogaba que se reuniera con ella al menos una vez. Roig, al divisar a la gran duquesa por el rabillo del ojo, saltó asustado y arrinconó a su subordinado contra la pared. A juzgar por su mirada, está más que decidido, así que le ordenó guardar silencio. Tras la desaparición de Annette, solo esperaba que ella no lo hubiera visto. El empleado le sugirió reunirse con la duquesa, pero para su señoría eso sonó a tontería. Evita a esa joven por su propio bien, así que es impensable. Pensando en ello, recuerdos de los rincones más oscuros del pasado inundaron su mente. Si el duque sigue evitando el encuentro, todos lo verán como un pobre tipo al que abandonó su esposa. Pero si se ven, su vida estará condenada. Solo confirmará el horror de esposo que le tocó. Han pasado 3 horas, pero pese al terrible frío del norte, Annette se niega a entrar. No puede ir ella misma a buscarlo, porque vigilan cada uno de sus pasos, así que no le queda más que esperar aquí. Si Sir Nodin le diera una pista, aunque fuera mínima, no sufriría tanto, pero no puede revelar la ubicación de las estancias del duque. Parece que el caballero finge que su señoría no está en este castillo, pero la señora solo necesita vivir en paz con él durante 1 año. En la historia original, el marqués Freys se rebelará, así que Annette debe seguir siendo la gran duquesa hasta entonces. Su plan es vivir 1 año en paz y sin llamar la atención, para luego divorciarse e irse lejos.
y para lograrlo, necesita reunirse con el Gran Duque y llegar a un acuerdo. De repente, Sir Nodin le sugirió probar la sopa de tomate, conociendo un lugar donde la preparan al estilo Blenheim. Así podríamos pasear por el pueblo, ir de compras y hasta cenar allí mismo. Entonces, Annette pensó que tal vez podrían invitar a su señoría en su despacho del tercer piso del edificio principal. Parece que el caballero pensó que era buena idea. Ahora Annette por fin sabe dónde está el despacho de su señoría. Y la deducción la ayudó a adivinar qué habitación pertenece al Gran Duque. No en vano tomaba el té en el jardín en un día tan frío. El dueño difícilmente elegiría una habitación sin vistas al jardín, así que desde allí debe tener una buena vista. Y obviamente, él instaló a Annette lo más lejos posible de sí mismo. Por lo tanto, la habitación del Gran Duque está al final del ala oeste. Aunque claro, es extraño que el Gran Duque eligiera el lugar más frío del castillo. De repente, la mirada de la señorita se posó en una de las ventanas, en la que vio claramente al Gran Duque. Pero tan pronto como sus miradas se cruzaron, Roig Blenheim se escondió de inmediato y corrió las cortinas. No hay error posible, sin duda, definitivamente era él. Al darse cuenta de lo ocurrido, el duque se angustió mucho. Su corazón comenzó a latir salvajemente en su pecho. Seguro que ella adivinó quién es, pero le interesa por qué Nodin no cuida de la princesa. No es una cría. Podría resfriarse, tomando té en un lugar tan frío. Al sorprenderse con ese pensamiento obsesivo, Roig no entendió lo que estaba pensando. Si se resfría, será un dolor de cabeza innecesario. Tendrá que cuidarla y gastar recursos del castillo. Así, Annette se encontró por primera vez en la calle más grande del norte. El suelo está pavimentado con oro, por eso todos la llaman Gold Lane. Son restos de pan de oro, extraído de las minas de oro de Blenheim. Pavimentan las calles con oro. Parece que las palabras del marqués sobre tierras ricas eran ciertas. Y aún así, envió solo 500 daniros para la boda con Annette. Cuando preguntaron cuál era la tienda más famosa, resultó que no había muchas. A la gente del norte no le importa la moda y odian hacer colas. Siendo amables, diríamos prácticos, pero siendo honestos, son simplones. Imposible adivinar qué venden aquí, pero ya que vine, no hay prisa, algo encontraré. Aunque las tiendas son raras, Annette logró encontrar un sombrero bastante decente, pero el único problema que le molestó fue la visera. Era escandalosamente larga. También encontró unos guantes hermosos que combinaban perfectamente con su estilo. Pero al ver el precio, casi se le salen los ojos. Por ese precio se compra una casa. Las compras fueron aburridas, las cosas no eran interesantes y los vendedores eran groseros. En cierto modo era esperable. Ser amable en el norte aislado no tiene sentido. No hay más clientes. Ya que la dama estaba cansada y anhelaba un pequeño bocado, Sir Nodin le sugirió probar esa sopa de tomate. No muy lejos hay un hotel, regentado por los padres de Sir León. ¡Qué gran suerte! Justo Annette llevaba tanto tiempo queriendo echarle un vistazo. Se decía que era un lugar famoso, pero no había nadie dentro. En la entrada los recibió alegremente Marie, la dueña del hotel, y a su lado su marido, Jacques, tan felices de que la dama visitara su hotel. Annette había escuchado que Madame tenía unas habilidades culinarias extraordinarias. Sir León tanto elogiaba su plato estrella. Está agradecida de que la recibieran tan cálidamente, ya que hasta ahora todos los que la reconocían en Blenheim la miraban con desprecio. Entonces, el señor Jacques le ofreció a la dama probar el plato que deseara. Para él y su esposa, es una gran alegría que la mismísima Gran Duquesa pidiera una sopa de tomate al estilo Blenheim, muy picante y espesa. Resulta que para darle profundidad al sabor, le añaden vino blanco. Por complacer a su señoría Marie, preparó un montón de exquisiteces. La bondadosa duquesa invitó a la dama a quedarse a comer, pero Marie lo vio muy atrevido. A la duquesa comer sola le aburre, así que todos se unieron agradecidos. Resulta que es delicioso, la mejor sopa de tomate que Annette probó jamás. Sir Nodin, solo por precaución, le aconsejó a la dama no beber tanto. Pero Annette no conocía rival bebiendo, era la experta oficial en alcohol, y ese fue su último recuerdo en esa posada. Al abrir los ojos de nuevo, la dama despertó en el suelo, mirando a un hombre familiar. Sintiendo su corazón latir con furia, no entendía cómo llegó ahí. Como era de esperar, siguió llenando su copa, diciendo que era una tontería. En su antiguo trabajo, donde debía entretener clientes, su misión era emborrachar a los publicistas.
Ya entonces cuchicheaban que Annette ascendió, solo por esas reuniones. Desafortunadamente, aquí no la recibieron bien, aunque vino sin invitación. Pero los padres de León la acogieron con alegría. Es un honor para ellos, Jax está seguro. Nadie se atreverá a no querer a su señoría. Ahora es una verdadera norteña, la legítima duquesa de Blenheim, digna de adoración. Pronto, los demás la valorarán como se merece. Según los padres de León, los norteños solo son duros por fuera. En realidad son muy cálidos. Al oír eso, Annette pensó que el duque sería igual, si ni siquiera lo ha visto. Con solo mencionar al gran duque, a Marie y Jack, se les erizó la piel. La duquesa quiere congeniar con él, pero él no hace más que evitarla. Tras regresar al ducado, Annette estaba tan cansada que la criada la ayudó a acostarse. Pero ella saltó de repente. No puede esperar a que la echen con los brazos cruzados, si sabe dónde están los aposentos del duque. Con esa idea, la dama pidió a una sirvienta un té, planeando irrumpir ante su señoría con la excusa de un té. Es hora de tomar medidas drásticas y disipar estos malentendidos de una vez por todas. Ir a él borracha aún se entiende, pero irrumpir sin invitación es impresentable. Apenas la duquesa entró en su habitación, de pronto se topó con su señoría, que justo salía del baño. Para ambos la situación fue muy ridícula. En pánico, Annette empezó a disculparse, asegurando que no lo sabía. Afirmando que solo quería ver al duque, de pronto tropezó y comprendió que caía con la bandeja. Parece que este es su fin, ahora caerá y su cráneo se hará añicos. Si milady hubiera sabido que esto pasaría, se habría comido otra ración de estofado de tomate. En el último instante, cuando parecía que el corazón se detendría, Roig apareció cerca, abrazándola con ambas manos. La tetera con té caliente se estrelló contra el suelo, pero la mano firme del duque salvó a la duquesa. Como en un sueño, sus miradas se unieron tan cerca, intensamente. El aliento se cortó por la emoción. Reaccionando, Roig quiso saber si se había golpeado, y afortunadamente, Annette estaba bien. Pero la chica notó sangre en su cuerpo. Parecía que él se había lastimado y le dolía mucho. Pero al ver que la preocupada duquesa quería acercarse, Roig le ordenó que no se moviera. En ese momento, al oír el ruido, el mayordomo irrumpió en la habitación, y el duque le ordenó llevar a la duquesa a sus aposentos. Para que ella no se preocupara, Whitley prometió cuidar personalmente del señor. Tan pronto como Annette regresó a sus aposentos, se culpó de todo. Si tan solo no hubiera irrumpido en los aposentos del duque. Y aún así, en ese instante, cuando el duque la salvó, su corazón latió con más fuerza. Sin embargo, él se apartó demasiado bruscamente. En su mirada se leía miedo. Pensando en la causa, la chica de repente se dio cuenta de que había olvidado por completo la maldición del duque. Durante la guerra contra los monstruos, un dragón debilitado ofreció un pacto de sangre al antiguo duque. Necesitaba un recipiente para conservar su maná. Tras engullir el núcleo de maná del dragón, el antiguo duque ganó la guerra y regresó a casa como un héroe del norte. Pero al final no pudo soportar el poder del dragón y murió, después de lo cual el destino recayó en el duque actual. Hay dos formas de aplacar el maná de dragón que ruge en su interior. La primera es gastar constantemente energía física. Y la segunda es el contacto físico con una mujer capaz de compartir la carga de su maná. En la historia original, solo la santa poseía este don. Las demás, con solo tocar al duque, experimentaban un dolor intenso o morían. Por eso evita encontrarse con Annette, para protegerla. Entonces, la pregunta es por qué ella todavía está bien. Por la mañana, Roig despertó horrorizado al darse cuenta de que había dormido toda la noche y no se había despertado ni una sola vez. Antes se revolvía toda la noche hasta el amanecer. Quizás la razón se encuentre en esa chica. En ese instante, al encontrarse con ella, sintió cómo su maná comenzaba a fluir hacia su cuerpo. Una sensación de paz desconocida. Por primera vez desde que lo maldijeron, el duque se sintió vivo. Corrían rumores de mujeres capaces de compartir maná. Si es verdad, la duquesa podría calmar su dolor. Esta fue la razón por la que su señoría tomó la decisión de enviarla inmediatamente a la capital. En realidad, todo se debe a que no quiere confiar su destino a otra persona. Le basta con un dragón que ennegreció toda su existencia, pues no hay nada peor que desear el tacto de alguien toda la vida. Mañana, Roig decidió preparar un carruaje para ella y también asignar guardias para que la escolten. En ese momento,
La duquesa lo sorprendió con su decisión de querer divorciarse de él. Pero no ahora, solo necesita quedarse aquí un año, después se irá sin decir una palabra. A pesar de estar casados y ser su único hogar, el duque se opuso rotundamente. Entonces, la dama supuso que él tenía una amante, quizás la princesa de Rondolis. Parece que Annette dio en el clavo, pero no hay vuelta atrás, no piensa regresar. Si el duque la envía a la capital, revelará a todos su noche de bodas con él. Roig, al oírlo, enrojeció y se agitó. Esta princesa no tiene vergüenza alguna. A decir verdad, no se trata del plazo. El duque heredó la maldición de su padre. Con solo tocarlo, una mujer sentiría un dolor terrible. Annette también corrió peligro. Pocos conocen su maldición. Por eso el duque espera que la duquesa lo guarde en secreto. En la historia original, solo una santa podía aliviar su dolor. Pero ayer nada le pasó. Parece que si Annette lo toca de nuevo, lo comprenderá todo. Ayer no le pasó nada, no sintió dolor. Al contrario, hasta le fue bien. Parece que a Roika le incomodan estas charlas. Es más inocente de lo que creíamos. Su señoría sabe lo que no le gusta. Ni siquiera vino a la boda, menos a visitarla en la finca. Pero si regresa a casa, todos pensarán que la rechazaron. ¡Qué humillación! No tiene a dónde más ir. Y al decir esto, Annette soltó una amarga lágrima para dar lástima. Bajo presión, el duque tuvo que ceder. Si ella tiene cuidado, podrá quedarse. Aparentemente, ahora haría cualquier cosa con tal de que dejara de llorar. Ante esta noticia, una radiante sonrisa iluminó el rostro de Annette. Prometió empacar si sentía el mínimo dolor. Incluso propuso redactar un contrato, aunque el duque piensa que se está pasando de la raya. En los negocios, los contratos son clave, pero él aún no sabe lo terribles que pueden ser. Según el acuerdo, Roig Blenheim y Annette Frame acuerdan disolver su matrimonio en un año. Ahora todo está en orden. Annette realmente espera la ayuda de su excelencia. Al duque no le quedó más remedio que aceptar. Parece que cayó en sus redes. Ahora la protagonista está segura. No le duelen en absoluto los toques del gran duque. Después de hablar con el gran duque, se sintió mucho más aliviada. Aunque Annette solo se quedará aquí un año, es hora de mostrar a los sirvientes quién manda, y ella misma se aburrirá sin hacer nada. Aunque quería vivir discretamente, si la duquesa no hace nada, los rumores se extenderán. Decidida a interpretar su papel diligentemente, la joven llamó insistentemente a la habitación del gran duque, y él le abrió por primera vez. Ella pensó que él querría desayunar con ella. Por eso irrumpió tan descaradamente. Al notar que el duque iba a atarse la corbata, su excelencia le ofreció su ayuda, pero Roig se negó. Solo por su insistencia, el señor tuvo que olvidar su terquedad y darle una oportunidad. La duquesa prometió hacer un lazo hermoso, e inmediatamente se puso manos a la obra. Roig evitó mirarla hasta el final, pero al verla a los ojos, sintió calidez y confort. Pero, de repente, la dama preguntó cuánto tiempo más la llamaría princesa. Ella es su esposa, pero si no le gusta, el duque puede llamarla Annette o señora. Sin superar su desconcierto, Roig optó por llamarla simplemente duquesa. Annette quedó satisfecha con eso, y ahora era hora de ir a desayunar juntos. Para todos los súbditos fue una gran sorpresa que el gran duque bajara a desayunar. Además, él y la duquesa se están tomando de las manos. Parece algo imposible. El desayuno, como siempre, es delicioso. Annette considera al cocinero realmente asombroso. Aunque es su primer desayuno juntos, al duque le alegra que le guste la comida. De postre hay tarta de fresa. A Annette le encanta. Las fresas de Blenheim son increíbles. Deben haberlas importado de Rondoris. A ella le encantaría visitar Rondoris algún día. Al oír que le gustaría ir a la boda del duque el año que viene, Roig casi se atraganta. En realidad, la duquesa solo bromeaba. Sorprendentemente, es divertido tomarle el pelo. Intenta animar sus días con las reuniones con el duque, pero aún así tiene demasiado tiempo libre. Si fuera la trama original, estaría desbordada, pero solo le queda pasear y tomar el té. Una visita de Whitley trae noticias inesperadas. Su señoría planea pasear por el jardín esta tarde. Whitley es uno de los pocos que conoce la maldición del gran duque. Ayuda a Annette, porque sabe que la maldición no tiene efecto sobre ella. Al salir a pasear, la dama lo encontró. El gran duque como si la aguardara. ¡Qué coincidencia! Ambos decidieron pasear justo al mismo tiempo. Su Alteza evita a las criadas por la maldición, pero antes ya odiaba el contacto. Annette lo entiende. Si el contacto físico puede matar, claro que lo evitaría.
Y no puede contárselo a nadie. Debe ser algo insoportable para el duque. Su corbata está algo torcida. Roig se cambió tras entrenar por la mañana. Creyendo que la ató como ella, Annette decide echarle una pequeña mano. Pero resulta que él no la rehizo. Ella se esmeró tanto en atarla bien. O sea, Roig se la quitó y se la volvió a poner tal cual ella la dejó atada. Simplemente pensó que era inapropiado deshacerla tras el esfuerzo de la duquesa. De ahora en adelante, su señoría puede desatarlo cuando quiera. Annette con gusto le anudará la corbata de nuevo. El duque es un encanto total. La dama debe esforzarse por acercarse a él, para ver más seguido ese lado suyo. Así que la operación 3 visitas al día ha comenzado justo ahora. Sería mucho más fácil si tuviera un sirviente, pero incluso a altas horas de la noche, el duque le abrió la puerta. Annette solo quiere acercarse a él, para que luego no pueda rechazarla. Por eso vino aquí, para grabar su rostro en su memoria. Pero ella dijo que solo quería desearle buenas noches, pidiendo permiso para entrar un momentito. Sin embargo, Roig no está vestido apropiadamente para recibirla. No está desnudo, así que la duquesa no ve el problema, ya que, según su lógica, ella tampoco está vestida apropiadamente. Hace tanto frío en el pasillo, así que la dama rogó entrar solo un segundo, para calentarse un poco. Parece que su señoría ya se ha arrepentido varias veces de haberla dejado entrar, pero Annette le dijo que se relajara, que no iba a comérselo vivo. Solo entró un segundo, y es aterrador pensar cómo llegó a esto. Poco antes, Annette finalmente vio cómo era su dormitorio. La vez anterior no tuvo tiempo de mirar bien. La habitación del gran duque, sorprendentemente, está amueblada con modestia. Al notar la manta arrugada, la duquesa se dio cuenta de que lo había despertado, así que decidió que ahora debía acostarlo de nuevo. Se sentó con confianza en el borde de la cama y llamó al señor Roig para que se acostara rápido. Aparentemente, no escuchó que la duquesa dijo que lo acostaría, ya que por su culpa se despertó temprano. Annette es una experta en esto. Bastaba con que empezara a hablar en el trabajo para que todos se durmieran. Roig no se parece en nada a un niño, pero parece que la maldición le impide dormir. En La santa que se convertirá en duquesa, hay una escena donde la santa alivia el dolor del gran duque con su maná. Apenas lo tocó, ese horrible dolor desapareció por completo. Si es cierto, con sus frecuentes caricias, Annette aliviará su tormento. Ahora que lo pienso, desde que ella lo toca más, el duque se ve más tranquilo. El duque permitió que su esposa se quedara por su bondad, así que ella quiere agradecerle. Dijo que no saldría hasta que Roig se acostara. Le da igual lo que piensen los sirvientes. Como la duquesa le ordenó hacer lo que decía, el duque pensó que era demasiado terca. No parecía gustarle nada, pero a Roig no le quedó otra que ceder ante su esposa. Por si acaso, recordó que es un caballero que domina la espada. Así que mejor no actuar a la ligera. Temer que Annette lo ataque. Basta recordar todo lo que ha dicho y hecho hasta ahora. Al duque se le entiende, pero la señorita no se rendirá. En cuanto su mano se caliente, Roig dormirá. La tensión se esfumó al instante. Ahora el señor lucía mucho más sereno. Su mano es realmente enorme, o quizá la mano de Annette es demasiado pequeña. Aunque es raro, ¿cómo un hombre tan corpulento puede verse tan destrozado? Gracias a Dios, Roig se calentó y se durmió rápido. Ahora su cara parece la de un cachorrito. Cuando Annette leía sobre esta novela, todo parecía tan banal. Mencionaron su maldición en 2 líneas. Aquello a lo que la novela no le daba importancia resultó ser su cruda realidad. La señorita no puede tratarlo superficialmente, como si fuese un personaje para conquistar. Según las criadas, cambiaron turnos porque nadie podía cuidar a los hijos de Simona. Su marido se lesionó. Resulta que hacía mucho que no estaban a solas. Y cuando surgió la oportunidad, los niños irrumpieron. El marido saltó del susto, tropezó con la cama y terminó en el suelo. Al oír la charla, la criada quiso saber qué hacían esos dos allí. «Está prohibido el paso». El mayordomo fue tajante. Nada de rondar la escalera principal tras el atardecer. Esta sirvienta vino porque no hay agua caliente en la habitación de su señoría. Es una de sus criadas. Iba a llevarle el agua ella misma, pero otra sirvienta le dio el bidón. Estaba caliente, pero se enfrió por el clima. Al oír esto, la criada exigió que la calentaran de inmediato. Las chicas no quieren hacerlo. Ya estuvieron todo el día limpiando ventanas. Parece que tendrá que ir sola a la cocina. No hay más remedio. Seguro que no le apetece ir a la cocina a estas horas, pero gracias a ella, Annette beberá agua caliente.
Sin sospechar nada, la duquesa decidió preguntarle su nombre a propósito la próxima vez. Por la mañana, el gran duque se despertó con una cara radiante. Parece que durmió de maravilla. Cuando Annette sugirió probar algo diferente hoy, Lord Roig se disculpó repentinamente por lo de ayer. Resulta que se quedó dormido, aunque en realidad ese era el objetivo de la duquesa. Ahora que Roig anhela la calidez de sus toques, le será difícil conciliar el sueño solo. Primero que nada, el señor quiere saber qué la trajo a su oficina, ya que aún tiene asuntos que finalizar. Asegurando que simplemente se aburrió, Annette prometió que no lo interrumpiría. Por ahora, solo se sentará y leerá un libro, así que le dijo al duque que siguiera con sus asuntos e ignorara su presencia. La joven incluso encontró un libro donde se describen varias formas de atar una corbata. Parece que no tuvieron suficiente dinero para un artista. Los dibujos son demasiado simples. En lugar de leer ese libro tonto, mejor que Annette admire al apuesto duque. Al notar su mirada fija en él, Roig pensó que ella necesitaba algo, pero es que él es tan hermoso que la duquesa no puede apartar la vista. Ante esas palabras, el señor se sonrojó, pensando que ella le decía eso a cualquiera. En realidad, Annette tiene estándares altísimos. Jamás le diría algo así a un don nadie. Justo en ese momento, la puerta se entreabrió y apareció Sir León, con el horario de entrenamiento. El gran duque se tensó al ver que la señorita Annette lo había reconocido y sabía su nombre. La señorita visitó el hotel de Madame Marie hace días. La madre de León no para de presumir. Estaba encantada. Organizó festín tras festín durante toda una semana, convirtiendo el hotel en una celebración constante. No es de extrañar. Annette también lo extrañaba. Le encantaría volver cuando tuviera oportunidad. Al escuchar su conversación, el gran duque estalló de repente y ordenó a Sir León regresar en 1 hora. Quiere quedarse a solas con su esposa. Al parecer, ella se ha acercado demasiado a los caballeros. Hablando de Sir León, él fue quien acompañó a la dama en su camino hacia las tierras del duque. Le picó la curiosidad por saber su edad. Ya se veía joven, pero sin hombreras parecía aún más. Las palabras de la duquesa, diciendo que Sir León era un encanto, electrizaron al gran duque. Annette llamó mono al caballero, aunque juraba que no lo decía a cualquiera. Según Roig, ese tipo ya pasó la edad en la que se le puede llamar mono. Entonces decidió marcharse, asegurando que su agenda estaba llena hasta la noche y que volvería tarde. Irse así de repente, poniendo el trabajo como excusa. Annette no lo entiende. Quizá es callado por naturaleza o simplemente se siente incómodo con ella. En cualquier caso, ese traje le sienta de maravilla. Aunque si las mangas fueran un poco más anchas, quedaría aún más espectacular. Annette no sabe qué visten los hombres en la capital, pero el único hombre que conoce de allí es Perrin. Le envió un regalo tan caro y la señorita aún no le ha dado las gracias. Deberá escribirle una carta en cuanto pueda. Aunque a Perrin no le guste, tiene que agradecerle. Annette escribió que había recibido las joyas sin problemas y que quería darle las gracias. Pero primero le pidió que se las entregara en la boda, pues le da curiosidad saber por qué mandó la caja con un sirviente. Decidida a reescribir, la dama agradeció al joven Perrin que fingiera no haberse dado cuenta de su fuga. Pero, hablando en serio, siente curiosidad por saber cómo supo que ella planeaba escapar. Annette ni siquiera sabe qué escribirle. Exprimir las palabras resulta ser tan difícil. De repente, la doncella entró en la habitación de la señora y trajo consigo muchos manjares. Parece ser la misma criada que Annette vio ayer. La duquesa enseguida se lanzó a probar todos los dulces, pero decidió ofrecerle a la chica un trozo de tarta. Es difícil creer que las frutas sean tan comunes en el norte. Annette pensaba que en climas fríos no crecían bien. Toca pensar en la carta, primero un saludo, y luego la parte importante. La sirvienta, al ver el caos en la habitación de la duquesa, pidió permiso para tirar todo ese papel del suelo, pero al parecer no tenía la menor intención de deshacerse de las cartas. Tarde, cuando la oscuridad cubría el ducado, la duquesa Annette fue a los aposentos de su esposo, pero él prefirió hablar fuera. No pudo decírselo esta mañana, así que decidió hacerlo ahora mismo. Claramente, será mejor que Annette deje de visitarlo por la noche. Esas reuniones nocturnas no llevan a nada bueno. Roig sabe que su señora le presta atención con la mejor intención, pero le pidió que no invadiera su espacio personal. Esas palabras son como puñaladas para la duquesa. Para ella significan que le resulta desagradable.
En realidad, el señor está más acostumbrado a pasar tiempo solo. Debe vivir así. Entonces, Annette simplemente no debería venir por la noche. Pero eso no significa que todo lo demás esté permitido. Con esas palabras, el gran duque le cerró la puerta en la cara, dejándola sola en el frío y vacío pasillo con sus pensamientos. Y hoy hasta había traído aceite aromático para darle un masaje de manos. Roig ahora entendió que no debió contarle sobre la maldición. Además, hay algo aún más importante. Muchos la llaman la hija favorita del marqués. Sin embargo, corren rumores bastante creíbles de que es una hija ilegítima. E incluso después de eso, es sorprendente que el duque se comunique con ella tan fríamente, aunque su duquesa ni siquiera es la verdadera hija del marqués. Independientemente de la verdad sobre su origen, el duque no cambiará su decisión. El marqués no se detendrá ante nada y seguramente encontrará una forma de usar a Annette. Si él se entera de que las mujeres pueden morir con solo un toque de Roig, la vida pacífica en Blenheim llegará a su fin. El padre ya no pudo aceptar que esto le pasara a su hijo. Si tan solo hubiera sabido que la maldición se transmitiría, jamás habría hecho un trato con ese dragón. La sola idea de que Roig herede esta maldición, este dolor, es peor que la muerte. El padre de Roig no tuvo opción, pero su hijo es diferente. Esta maldición y sangre dolorosa terminarán con él. Todavía hace bastante frío, pero incluso con este clima, la primavera terminará llegando. Y ahora, al duque, por alguna razón, le entró la curiosidad de si le agradaría a Annette. Ella decía que las fresas son más ricas que el pastel. Adora las frutas. Incluso comiendo un simple trozo de pastel, sus ojos brillaban. Siempre repetía que la fresa es deliciosa. En su rostro siempre brilla una sonrisa radiante, y su voz es increíblemente tierna. A su lado, hasta el invierno más frío se convierte en primavera. Ella solo quería quedarse aquí por un año, y luego irse sin decir una palabra. La gran duquesa no estará aquí mucho tiempo. Solo necesita un lugar para vivir por ahora. Roig no debe acostumbrarse a su calor, o jamás podrá volver a su vida anterior. La presencia de Annette solo alivia el dolor, pero no romperá su maldición. Es obvio, el duque no debe intimar con nadie. Esto es lo más cerca que puede permitirle estar. Por orden de su señoría, Whitley informó que ya habían realizado el pedido. Desde el amanecer traerán doble ración de fresas, y vaya que es una excelente noticia. Además, Roig ordenó colocar una mesita auxiliar junto al sofá en su despacho. Según el mayordomo, si es para su señoría la duquesa, una pequeña será perfecta. Será cómodo apoyar su mano. Estará feliz leyendo y comiendo fresas. Roig está seguro de que esto no significa que Annette lo esté afectando. La última vez que la duquesa leyó un libro cerca, notó su incomodidad y no pudo ignorarla. Ahora el amo está más que seguro de que esto será suficiente. Al día siguiente, durante el té, a Annette le preocupaba si el gran duque había dormido bien. No fue a verlo, temiendo que le ordenara mantenerse alejada de una vez por todas. Las fresas aquí son realmente deliciosas. Parece que últimamente hay muchas más frutas. La inesperada visita de Sir Ferrel alegró a la duquesa. Hacía mucho que no se veían. El asistente estuvo ausente del castillo por mucho tiempo, por lo que acumuló mucho trabajo. En el momento en que la mirada de la duquesa se posó en el gran duque, pareció que el mundo entero se detuvo. Resulta que Roy se dirigía a la torre de vigilancia. Tiene asuntos allí. Annette pensó que hoy sería mejor, pero, por lo visto, aún no está de humor. Ni siquiera se puso la corbata. Ferrel notó que la señora estaba leyendo. Le gustó mucho el libro de cocina. Se titula 100 recetas para ganarte el amor de tu esposo. Al oír eso, Roig casi se atraganta de la vergüenza. Así que decidió averiguar dónde su dama encuentra libros tan extraños. Annette lo encontró en su biblioteca. En realidad, buscaba recetas para ella. Algo como un estofado de tomate. En todo caso, dado que el duque se dirige a la torre de vigilancia, ella le suplicó ir con él. Aunque a regañadientes, Roig le permitió acompañarlo, y Ferrel fue con ellos como acompañante. Hoy hace frío, así que el duque le propuso a su esposa seguir leyendo dentro de la finca después del paseo. Según Annette, allí no hace mucho más calor, y además supone que es porque alguien le ordenó no visitarlo. Al oír eso, el duque entró en pánico y empezó a asegurar que eso se refería solo a las visitas nocturnas. Sintiendo que era incómodo en las habitaciones, Ferrel ofreció una habitación junto a su oficina, pero Roig decidió que la señora se quedaría en su oficina. Pero él estará ausente todo el día,
y mañana tiene demasiados asuntos pendientes. Si el señor piensa evitarla, Annette ha rechazado su propuesta. Mañana hay entrenamiento general de los caballeros, y Roig estará todo el día allí. Aunque Annette quiere ver, no es para extraños. El duque solo revisará su preparación. ¡Qué cruel! Ella es su esposa, la que juró votos con él. El sustituto que se casó con ella está ahí, y su señoría la trata como a una extraña. Annette recuerda bien a Sir Ferrel poniéndole el anillo. Por la cara del duque, descubre ahora que es el anillo de bodas. Igualmente, tarde o temprano, tendrá que presentar a su esposa a los caballeros. Annette creyó que era una buena oportunidad, pero Roig no pensaba en presentarla. Parece que su señoría no planeaba presentarla jamás. Él nunca pensó en traerla aquí, así que cuando llegó, no lo había previsto. Sin embargo, la duquesa no cree que él sea tan indiferente con su esposa. Solo sintiéndose un esposo terrible, el duque complació a Annette, dejándola saludar a la orden de caballería durante su entrenamiento. Se le olvidó por completo que tenía algo importante que hacer, así que decidió retirarse. Tras su partida, Roig ordenó a Ferrel que reuniera a todos los caballeros en el campo de entrenamiento de inmediato. No quiere que decepcionen a la duquesa, no quiere que piense que tiene malos caballeros. Bajo la presión de su señoría, Ferrel se comprometió a pedirle a Sir Hedrick que reuniera a todos los caballeros con su armadura completa. El duque los inspeccionará personalmente y ordenó limpiar el campo de entrenamiento, hasta que no quede ni una mota de polvo. Antes de reunirse con los caballeros, Lady Annette fue al taller de vestidos Couture, donde la recibieron con gran honor. Dicen que es el taller más famoso del norte, gestionado por la mismísima Madame la Mondria. Mañana su señoría dará la bienvenida oficial a los caballeros y desea obsequiarles pañuelos. En poco tiempo, Madame la Mondria presentó una amplia selección de pañuelos. Ella puede crear cualquier diseño. Según Notron, si excluimos las divisiones en misión, 99 caballeros participarán en las prácticas de mañana. Como supuso Annette, será imposible confeccionar 99 pañuelos en una sola noche. Como es sabido, ella no goza de gran favor como gran duquesa. La insinuación de que la señora pidió lo imposible para impresionar a los caballeros hirió a Madame en el corazón. En ese caso, Sir Notron propuso dividir el pedido entre varios talleres. Pero el problema es que Annette no puede dar cualquier cosa a los caballeros. El regalo debe ser de Couture, el mejor taller del norte. Dado que su señoría nombró a su taller como el mejor del norte, Madame la Mondria tomó una decisión. Antes que nada, decidió averiguar si había un diseño específico para el bordado. Annette tiene una idea brillante y ya plasmó un diseño preliminar para los pañuelos. La Madame aceptó al instante, prometiendo crear los pañuelos más espectaculares del norte. 99 pañuelos en una noche es una locura. Parece que toca trasnochar sin parar. La gran duquesa está inmensamente agradecida y prometió pagarles el doble si cumplen el plazo. El dinero es la mejor medicina, así que prometieron dar lo mejor de sí mismos. Antes de irse, Annette les agradeció una vez más por aceptar un encargo tan repentino. Es increíble cómo alguien puede tener una sonrisa tan encantadora. La señora confía en ellos. Al día siguiente, tal como estaba previsto, todos los caballeros de la orden se reunieron en el campo de entrenamiento. Todos, al unísono, saludaron a Su Alteza, la gran duquesa. Por fin la señora se reúne con los caballeros que protegen Blenheim. Un poco tarde, pero se alegra de verlos. Los caballeros quedaron mudos al instante. Su duquesa era tan hermosa como una diosa. Si la diosa de la primavera se apareciera, sin duda luciría de esta forma. Annette preparó un pequeño obsequio para todos. Desea recordar cada rostro y entregarlos personalmente. Por supuesto, su señoría dio su permiso y ordenó al primer escuadrón de caballeros avanzar uno por uno. La duquesa entregó el primer regalo a Sir Thior, cuyo nombre también estaba escrito en el envoltorio. Le siguió Sir Hazel. Es asombroso cómo Annette conoce los nombres de todos los caballeros. Pensando en ello, el duque se dio cuenta de que ella pasó toda la noche empaquetando y firmando los regalos. Cada pañuelo tiene bordado el escudo y el símbolo de Blenheim. Algunos están bordados en azul, otros en rojo. Están divididos por colores según el escuadrón. La señora Annette debió poner mucho esfuerzo en este regalo. Tras repartir todos los regalos a los caballeros, Roig la elogió por su labor. Ya que terminamos con el saludo, la duquesa decidió ser la primera y les deseó un buen entrenamiento. Entonces, lo único que perturbó a Roig fue la idea de que ella no le daría nada en absoluto.
La duquesa simplemente se fue. Al parecer, solo él no recibió un pañuelo. En el último instante, Annette se giró y preguntó por qué no llevaba corbata desde ayer. Los días son bastante fríos ahora, así que preguntó si necesitaba que le trajera una corbata de inmediato. Entonces, el duque sacó un pañuelo de su pecho. Resulta que lo había estado llevando consigo todo este tiempo. Sin dudarlo, la dama le arrebató el pañuelo y se lo ató alrededor del cuello. Ella hizo esto frente a todos, pero ninguno de los caballeros había visto jamás al comandante permitir que otros lo tocaran. Debe ser que él tiene una relación muy buena con la gran duquesa, pero como todos saben, su señoría era famosa por ser la villana de la capital. No puede ser que una persona tan encantadora sea malvada. Antes del anochecer, la duquesa Annette se arriesgó y decidió visitar el despacho del duque. Sorprendentemente, Roig la dejó entrar. La señora solo venía un momento a entregarle algo. Annette le ofreció un regalo envuelto por ella misma, adornado con una cinta dorada. Así que también había un regalo para el duque. No podía regalar a todos los caballeros, pero no a su comandante. Al ver su nombre en el paquete, bellamente escrito a mano, Roig se quedó sin palabras. Un nudo en la garganta apenas le dejaba respirar. Es realmente hermoso. Annette lo encargó especialmente para el duque con hilo de oro. Realmente le gusta al señor y lo usará con placer. A la duquesa le pareció que tenía una reacción extraña, pero lo importante es que le gustó. Cuando Annette se durmió, Roig quiso llevarla a su habitación, pero temió lastimarla, así que decidió llamar a un sirviente. Pero la sola idea de que otro hombre la cargara lo obligó a levantarla. Simplemente no soportaría esa imagen. La última vez, Annette no sintió dolor por su tacto, así que espera que todo salga bien ahora. Roig cuidadosamente acomodó a su esposa en la cama, para no perturbar su dulce sueño. Recuerda que ella dijo que recordaba perfectamente cómo Sir Ferrell le puso el anillo en el dedo. Ahora el duque comprendió qué idiota fue. Él mismo debió haber ido a la boda. Al notar los pendientes, empezó a preocuparse de si le sería cómodo dormir con ellos. Cuando el señor decidió quitárselos, solo esperaba que no pasara nada si la tocaba. La mañana anterior, él esperó a la gran duquesa frente a la puerta del dormitorio. No pretendía que no viniera en absoluto. Parece que sus palabras sonaron demasiado duras. Por la cara que puso Roig al decirlo, seguro que la asustó. Creía que desayunarían juntos, pero al final le tocó comer solo. Por eso el duque no se concentraba en el trabajo. Fue durísimo con la dama. Después se encontraron. El corazón del duque se heló al oír su nombre. Al ver a su Alteza la duquesa, Roig se tranquilizó. Sintió un gran alivio. La criada entró justo cuando el duque intentaba quitarle los pendientes a Annette. No pensó que hubiera nadie y le llevó agua caliente a su señora. Roig se quedó mudo al verla. Le ordenó dejarlo ahí y salir de inmediato. Primero le dijo a la duquesa que no fuera de noche, y luego lo pillan en su cuarto. Visto desde fuera, esto debe ser patético. Al despertar en su habitación, Annette recordó que leía un libro en el despacho. Por suerte, había una sirvienta cerca. Seguro sabría cómo la señora llegó a su habitación anoche. Sorprendentemente, la sirvienta tiene una mirada astuta. Su señoría se aseguró de que la señora durmiera. Hasta se molestó en quitarle ese detalle. Annette, ni siquiera sobria, puede quitárselos con tanto cuidado. Parece que el duque la trajo aquí en brazos, como a una princesa. Esto simplemente no puede ser. Probablemente la cargó sobre su hombro, como un saco de patatas. En cualquier caso, la duquesa está avergonzada hasta la médula. No entiende cómo no se despertó. La sirvienta escuchó que su señoría se fue por negocios y no regresará hasta tarde en la noche. Sería incómodo si se encontraran ahora mismo. Así que esto es incluso mejor. Y aún así, si el duque no está, Annette no sabe qué hacer en todo el día. En realidad, no hay nada que pensar. Simplemente irá a comer un ragú de tomate. El café del hotel no tiene habitaciones privadas, así que Annette se sentó en una esquina. Tampoco quería molestar. Como era de esperar, el ragú que prepara Madame Marie es el más delicioso del mundo. Incluso el chef del castillo no puede compararse con ella cuando se trata de este ragú. Como la duquesa no puede venir cada vez que quiere comerlo, Marie se ofreció a escribirle la receta. La receta de la posada no es tan secreta. Simplemente en cada casa lo preparan diferente. Ahora Annette está en deuda con Madame Marie. Esto es demasiado considerado de su parte. Tal vez la señora también pueda hacer algo por ella a cambio. Para ser la calle principal de Blenheim,
Hay poca gente parecida a viajeros, más bien vienen a comer. Según Madame Marie, aquí no hay una temporada marcada, en general rara vez tienen viajeros, pero gracias a las comidas se mantienen a flote. Parece que así seguirá todo. Madame Marie cocina delicioso. Qué lástima que haya tan pocos clientes. Estos pensamientos llevaron a Annette a una idea genial. Qué raro que no se le ocurriera antes. Menos mal que pensó en esto antes de irse. Justo quería hacer algo lindo por Madame Marie. Tras pensarlo bien, la duquesa le propuso que intentara cocinar y vender. Al regresar, Sir Whitley recibió a la señora en la entrada de la mansión. Parecía que algo había pasado. Resulta que Madame Lamondria los visitó de forma totalmente inesperada. Su Alteza el Duque le pidió al mayordomo que revisara el vestuario de la duquesa, ya que pronto cambiará la temporada. No puedo creerlo. ¿Desde cuándo el duque se ha vuelto tan atento? El gran duque es de los que no aman la variedad en la ropa. Annette no pensaba que le importaran esas cosas. ¿Acaso esto pasó porque su vestido se veía terriblemente desgastado? El problema clave con la empresa Kellett es que Merion busca bajar los precios para robar clientes. Así que Ferrell cree que deben intervenir y pararlos por la fuerza. Menudo dolor de cabeza. Sin embargo, el duque lo ignoró. Parece que ahora piensa en la gran duquesa. Ferrell piensa que el amo no sonreiría por los problemas de negocios de Kellett. Esas palabras enfurecieron a Roig. Parece que Ferrell se creció tras la llegada de la duquesa. El duque solo se preocupaba por si los nuevos vestidos le gustaron a la duquesa. Por cierto, Ferrell se sorprendió al saber que el amo sí llamó a la modista del famoso atelier. Roig no ve problema en eso. Los caballeros dijeron que ella necesitaba ropa nueva. Anoche, su señoría llamó al asistente para anunciar que aumentaría la asignación personal de la duquesa. No sabría explicar por qué, pero sintió que era indispensable. El duque creía que gastaría su paga en lujos, pero compró regalos para los caballeros. Cuanto más conoce a la duquesa, más atenta le parece. En ese caso, Ferrell se preguntó si le alcanzaría con una sola paga. Vio el equipaje de la duquesa y, al parecer, le faltan ropa y accesorios. Resulta que la mayor parte de su guardarropa son vestidos sencillos y modestos. El duque no se había dado cuenta, pero ella luce hermosa con cualquier cosa. Decidió darle un presupuesto para ropa, pero ni siquiera tiene sirvientas que la acompañen. Para Royco, debe ser tan bueno como los de la capital, pero Ferrell solo compra ropa masculina. Parece que Su Alteza se refería al famoso taller de costura. Por lo que sabe el asistente, entre los lugares favoritos de las damas nobles, Couture es el más popular. Incluso los pañuelos que la duquesa les regaló fueron hechos allí, algo que el gran duque escuchaba por primera vez. Primero pensó en consultarlo con su señoría, pero Ferrell se opuso. Un regalo para ella debía ser mejor presentado. El duque se negó a entregarlo personalmente. Simplemente iba a llamar a la modista. Sin embargo, el asistente ya imaginaba lo feliz que estaría su señoría con este regalo. Aunque Ferrell lo dijo, también sabía cuán inconstantes podían ser las damas. Pensándolo bien, ella podría tomarlo como una crítica a su apariencia. Roig se tomó esas palabras como algo personal. Por eso su rostro cambió al instante. Furioso, advirtió que si la duquesa se sentía siquiera un poco ofendida, a esos dos no les iría bien. Al regresar a la mansión tarde por la noche, Su Excelencia notó que el mayordomo ya estaba allí. Al parecer, la duquesa esperaba a Roig, y el regalo que preparó le causó gran alegría. Ya es bastante tarde, así que una visita a sus aposentos podría ser inapropiada, pero tomar una taza de té juntos no debería ser problema. El duque se disponía a asearse e ir a verla, cuando de repente, Whitley le comunicó a Sir Leon que la duquesa solicitaba su presencia en su despacho. Una atmósfera tensa se apoderó del aire. El corazón de Roig latía salvajemente en su pecho por la agitación. Resulta que Annette esperaba a León, no a él. Con solo pensarlo, el duque se hundió por completo. Según el mayordomo, ella no especificó la razón, pero deseaba ver únicamente a Sir León. Farrell cree que sería bueno que León fuera a tantear el terreno, y de paso, preguntara si a la duquesa le gustó el regalo. No obstante, Su Alteza se opuso rotundamente y le prohibió hacerlo. Finalmente, Sir León entró al despacho de la duquesa apesadumbrado y se disculpó de inmediato. Annette pensó que estaba cansado y que lo había llamado en un mal momento, pero para el caballero es un honor verla. Su cara dice lo contrario. Para ser honesto, la señora lo llamó al final del día. No es así, esto se parece más a una llamada de la esposa del jefe.
Al pensar que era inconveniente para el joven llegar tan tarde, Annette se disculpó, pero dijo que necesitaba entregar algo. Resulta que tiene algo para Marie, la madre de León. Madame Marie le escribió una receta de estofado de tomate, así que podemos tomarlo como agradecimiento. Su señora gastó la mitad de sus ahorros para el futuro, pero este estofado de tomate definitivamente vale la inversión. Sir León también está al tanto de los problemas con el negocio del hotel. Pocos viajeros y la ubicación no es la mejor. Pero afirma que las cosas no están tan mal como para cerrar el hotel. La comida es increíble, solo falta publicidad, pero Annette ya tiene sus propios problemas y se mete en los ajenos. En cambio, decidió preguntar si su señoría había regresado, lo que alegró mucho a León. Ya es tarde, así que la duquesa decidió fijar una hora para el té. También tiene algo que mostrarle. A pesar de la repentina petición, Whitley lo hizo de maravilla. La posibilidad de que el gran duque venga es incierta. Es bastante bondadoso, pero a veces es frío. El duque solo prohibió las reuniones nocturnas, así que, como era de esperar, no ignoró su invitación. Él corrió tan agitado solo porque temía que la señora lo estuviera esperando demasiado. Annette realmente espera no haberlo distraído con su repentina invitación. Basta con que lo mire para que el cansancio desaparezca como por arte de magia. Annette debe ser honesta. El gran duque es un rayo de luz en su aburrida vida de reencarnada. De repente, Roig habló sobre Sir León, queriendo saber por qué la señora solo lo invitó a él. En realidad, no fue así. Madame Marie preparó un estofado de tomate, y Annette le pidió a Sir León que preparara uno también para el duque. Roig lo entendió todo. Parece que a Annette le encanta el ragú de tomate. Podría vivir solo de eso una semana. Pero lo más importante es si el duque ha notado algún cambio en ella. ¡Qué intrigante! Al oír esto, el duque se emocionó. Su señora luce tan hermosa como siempre. En ese caso, la encantadora duquesa ha resaltado sus mejores atributos con un nuevo atuendo asombroso. Ella dijo que su esposo le regaló el vestido, sabiendo que él se sonrojaría al oír la palabra esposo. En ese instante, la mirada del duque se congeló, observando a su esposa sin parpadear. El vestido le sienta de maravilla. Annette no se lo esperaba, pero de repente sintió un calor repentino. ¡Qué raro! Para cambiar de tema, preguntó por qué el duque había llamado a los sastres, temiendo que su ropa no estuviera a la altura. Al oír esas palabras, Roig se estremeció y replicó bruscamente, apretando la taza con tanta fuerza que empezó a agrietarse. En realidad, su señora solo bromeaba. Gracias a su marido, ahora tiene una enorme selección de vestidos de Cutter, pero espera que sea un regalo y que el duque no le cobre por ellos luego. Al oírlo, el duque se rió, pero realmente valen una fortuna. Annette teme tener que vender el castillo. Roig lo haría sin dudar, así que le pide que no se preocupe. Él los compró para Annette. En ese momento, el corazón de la duquesa latió con fuerza. Hace mucho calor aquí, probablemente por ser un invernadero. De repente, Roig le propone dar un paseo y, de paso, mostrarle los alrededores a su señora. Este era el invernadero de la difunta gran duquesa, pero lo cerraron tras su muerte. Ahora se entiende por qué Whitley estaba tan confundido cuando Annette le pidió que lo abriera. Si Annette lo hubiera sabido antes, no lo habría llamado. Pero Roig cree que estaba cerrado solo porque nadie venía. Pero lo más importante es que hay un lugar que quiere mostrarle a la gran duquesa. Estas flores se llaman nefras, y a su madre le encantaban. A Annette le encantaron. Así que el duque propuso adornar su habitación con ellos. Sin embargo, a la dama le daría pena si se marchitan, así que prefiere admirarlos aquí. Entonces, Roig ordenará que el invernadero no se cierre nunca más. Las flores florecerán hasta mediados de verano, así que Annette puede venir a admirarlas cuando quiera. Algo en esta atmósfera los acerca, provocando una sensación de ligereza y soltura. Notando que hoy el duque está otra vez sin corbata, Annette se la anudó rápidamente. Tal como ella lo ve, sería maravilloso anudársela cada mañana. Atrapado en pensamientos indecorosos, Roig se alejó horrorizado y se disculpó. Cualquiera pensaría que Annette lo está invitando a pasar la noche juntos. Pero el señor le prohibió venir de noche, así que dijo que vendría por la mañana. Aunque Roig le permite visitarlo a veces, ella podría querer arreglarle la corbata cada día. En realidad, el duque teme que luego empiece a anhelar su llegada. Es increíble que Su Alteza sea tan tierno. No promete solo por miedo a esperarla cada mañana.
En el fondo, se preocupa en vano de que la duquesa se canse, ya que no es así para nada. A Annette le alegra la idea de que él la espere a diario, y ella prefiere a los chicos que necesitan su ayuda. Un esposo tierno y problemático es mucho mejor. Por un instante, Roig se sintió tan incómodo que sugirió regresar. Además, le permitió a la dama hacer lo que quisiera con su corbata. Al final, su dama siempre se sale con la suya. Esto alegró a Annette, pero es sorprendente cómo lo adivinó. Por la noche, una carta llegó a la mansión Freyce. Annette le escribió a su amado hermano Perrin. Oyó que él vino a su boda y pidió perdón por no saludarlo en persona, esperando su comprensión. Annette aceptó su regalo con gratitud y le deseó a su hermano una paz inquebrantable. Antes de la boda, a Perrin le informaron que su hermana había ido a vender algunas joyas. Al parecer, ella no sabía que el gremio de información pertenecía al marqués, así que ordenó devolverlas. Parece que Annette planea irse a escondidas de su padre. Con solo mirar el retrato de su madre, Perrin tomó una decisión fulminante. Ahora que le devolvió las cosas de su madre, no necesita mantener el contacto. Eran peores que extraños. Hasta que una noche le informaron que el marqués lo requería urgentemente. Resulta que su padre reaccionó muy negativamente a que Perrin quemara una carta de Blenheim sin permiso. Sin embargo, el joven aseguró que ella solo le agradeció su presencia en la boda. Nada importante. Su padre insiste en decidir, pues no entiende cómo el futuro jefe de familia es tan ignorante. Entonces Perrin rogó que liberaran a Annette, pues esa chica no sirve para nada en el castillo del duque. No intenta sermonear a su propio padre, solo quiere que deje de aferrarse al pasado. Perrin, ese chico no escucha a su padre desde que esa bestia se marchó. La seguridad del castillo del gran duque es férrea. El marqués envió gente varias veces, pero nadie entró, nadie lo logró, excepto Annette. Esta es una oportunidad de oro. El marqués no tenía motivos antes, pero si Annette envió la primera carta, la cosa cambia. Por fin, ha llegado el momento de que él escriba a Blenheim. Como prometió, Annette volvió a atarle la corbata al duque antes de su partida. Lamenta profundamente no poder almorzar con ella hoy. Surgieron asuntos urgentes. La duquesa, de todas formas, planeaba visitar la embajada de Sir Notron y la taberna de la señora Marie. Apenas Roig montó en su caballo y dijo que regresaría antes de la cena, Annette soltó una carcajada. Le causó gracia, pues así sí que parecían una pareja de recién casados. Según el duque, ellos son recién casados. Son una pareja falsa, pero los documentos son reales. Él se preocupaba tanto. Decía que no hacía falta fingir, pero, al parecer, ya se había acostumbrado. Tras su partida, Lady Annette decidió ir a ver a la señora Marie ahora. Pensó en pedirle un estofado de tomate más picante. Por pura casualidad, en el camino presenció cómo un guardia obligaba cruelmente a una dama a hablar con propiedad. Tras agarrar a una jovencita, los guardias la acusaron de un descarado robo. Incapaz de soportar tal espectáculo, la gran duquesa pospuso su viaje para averiguar qué sucedía allí. Exigió a la guardia una explicación de por qué trataban tan bruscamente a la niña. Resulta que esa mocosa le robó algo a su excelencia la gran duquesa. No hay duda, este es el borrador de la carta que Annette le escribió a Perrin. Y lo tiene esta niña. Dijo que venía por encargo, pero el guardia vio un papel de alta calidad bajo su ropa y revisó por si acaso. La carta no tiene nada importante, pero que se filtre un documento del castillo del gran duque es otro asunto. Parece que el marqués Freyce, o alguien más, está intentando hundir a Annette. Afirmando que la niña es una espía, el valiente caballero Notron desenvainó su espada y la amenazó de muerte. Temiendo ser asesinada, la niña rompió a llorar, asegurando que solo tenía curiosidad por visitar el castillo. Pero incluso entonces, Notron le ordenó decir la verdad, pues los caballeros tienen derecho a eliminar a quien amenace a su señor. En ese momento, se escuchó un grito desgarrador. Una sirvienta corrió hacia su señora entre lágrimas, revelando la verdad. Resulta que era Rita, ella misma le dio esa carta. Cuando toda la verdad salió a la luz, no fue una sorpresa que ese niño le pareciera familiar a Annette. Resulta que es la hermana menor de Rita. Ahora finalmente pueden contar cómo pasó todo. Pero en el momento más inesperado, las sirvientas entraron al despacho, lideradas por Marcela, la jefa de las sirvientas. Ella escuchó que una de las sirvientas le había causado problemas a la gran duquesa. Parece que son las mismas sirvientas que Annette vio recientemente después del atardecer, iban a alguna parte.
Según el relato de Whitley, volvían al ala oeste por la noche. Después de todo, a las mujeres no se les permite permanecer en el castillo principal, fuera del horario laboral. Fue Marcella quien se llevó a las sirvientas ese día. Ahora asumió la culpa de no haber podido identificar a una ladrona entre ellas. Prometiendo que esto no volvería a suceder, aseguró que castigarían a esas sirvientas sin falta. Bajo las órdenes de la fría jefa de sirvientas, las chicas agarraron a la ladrona y la arrastraron hacia la salida. Al ver la crueldad de la que eran capaces, Lady Annette ordenó detenerse y dar explicaciones. Primero Marcella entró sin permiso a los aposentos de la gran duquesa y ahora impone castigo sin su venia. La duquesa declaró que ella decidiría el castigo para ese niño, después de escuchar lo que tenían que decir. Esto no le gustó a la jefa de las sirvientas, pues entre sus deberes está el dirigir al personal. Por lo tanto, debía solicitar a su señoría que respetara su posición, su rol dentro del ducado. Quizá Annette tenga un contrato con el duque, pero ante los demás, ella es la gran duquesa legítima. Marcella la cree ingenua, o es por los rumores de que no es hija del marqués y por ende no tiene poder. Pero Annette no permitirá que una sirvienta se ponga a su nivel. Ella es la dueña de esta casa. El miedo brilló en los ojos de Marcella. Solo pedía que no olvidaran a esta anciana que sirvió al ducado. Confiando en el saber de Whitley, la duquesa decidió preguntarle quién tiene la autoridad sobre las criadas. Sus horribles clientes le curtieron, así que sabe lidiar con engreídos. El mayordomo lo confirma. La dama tiene todo el derecho. La jefa no manda aquí. En shock, Marcella se excusa. Recuerda cómo eran las cosas antes de la duquesa. Pero Annette llegó para quedarse. Basta de hablar del pasado, por favor. La jefa se disculpa. ¡A la fuerza! Que no interrumpa a su señoría otra vez. Victoria aplastante con sus propias armas. Annette despide a las criadas. Marcella vetada en sus aposentos. La jefa debe recordar el protocolo. Annette ahora sí que da miedo. Se está comportando como la villana. Solo quería paz. Pero ahora tiene una enemiga. La jefa de las criadas. El té helado. ¡Qué horror! El mayordomo corre a preparar uno nuevo. Ahora es el momento de que Rita revele lo que realmente sucedió. Tras el incidente, las criadas estaban atónitas. La señora ni siquiera pasó la noche de bodas con el duque y ya actúa como la dueña. Siendo honestos, la señora no ha hecho nada significativo desde que llegó al castillo, en comparación con la doncella mayor. Marcella se hartó de escuchar sus parloteos, considerándolo indigno, así que les ordenó callar. Claramente subestimó a la gran duquesa. Debe informarle sobre esta situación de inmediato. Al ver el dibujo que Morina estaba creando, Annette se dio cuenta de que sus habilidades eran mucho mejores de lo que imaginaba. Rita robó la carta con la única intención de darle a su hermana menor papel para dibujar. Las criadas en el castillo del duque no son tan pobres como para no poder comprar papel. Rita admitió que actuó de forma imprudente. Pensó que se trataba de algo sin importancia. Es una conclusión bastante lógica, a juzgar por su contenido, pero cualquier filtración de información del castillo del duque es un grave delito. Asegurando que su hermana lo hizo por ella, Morina se arrodilló sin temor y pidió castigo para sí misma. Esto fue suficiente para que la gran duquesa comprendiera la situación. Entonces, dirigiéndose a Morin, Annette amablemente le pidió que dibujara para ella. Annette estaba muy cansada hoy. Al final ni siquiera pudo visitar a la señora Marie, pero aún así pudo sacar provecho. Este niño podría ser un excelente ilustrador. Tal vez la duquesa pensó demasiado hoy. Le da vueltas la cabeza. Todavía tenía que ver al duque, pero no pasará nada grave, solo dormirá un poco. Cerrando los ojos solo un instante, la señora vio el día de su muerte. Hoy es la ejecución de la criminal, Annette Freeze. Todo alrededor huele a miedo, pero para el señor es una tontería. Está seguro de que Annette no debería quejarse. Solo debe entender una cosa. Esta es su última oportunidad. Sintiendo su muerte en carne viva, Annette despertó horrorizada, viendo al duque frente a ella. Roig pensaba dejarla dormir, pero al parecer tuvo una pesadilla, así que decidió despertarla. Ahora que Annette lo piensa, realmente estaba soñando con algo. Según el duque, durmió todo el día, así que está preocupado. El médico que vino a examinarla dijo que tenía un resfriado. Parece que el duque la cuidó personalmente. Hizo todo esto por ella, pero teme que sea su culpa. Contrario a su creencia de que la maldición la afecta, Annette está segura de que es porque se asustó mucho.
Sin embargo, el norte no es muy divertido, así que Roig le dijo que no tenía que encubrirlo. Un paseo por la ciudad, ir de compras al mercado. El estofado de tomate es tan delicioso. A la gran duquesa le encanta. Ella esperaba que la odiaran todo el año, pero al final solo tiene buenos recuerdos. Parece que el duque fue muy tonto al intentar romper el compromiso tantas veces. No quería casarse con ella. Ahora que Annette es duquesa de Blenheim, nadie se atreverá a ofenderla. Y si alguien la molesta, puede decírselo a su marido. Roig los regañará y castigará a todos por ella. Pero por ahora, ella necesita descansar. El médico dijo que no se esfuerce. 5. Annette pensó que por eso la gente se casa. Al encontrarse por primera vez en esta situación, apenas regresó, el duque quiso saber si descubrieron por qué la duquesa enfermó. Tenía que saberlo. Resulta que no es nada grave, según el doctor. Nada más que una ligera anemia. ¿Quiere decir que se desmayó sin más? Para las damas de la capital, eso es normal. Suponiendo que es por la adaptación al nuevo entorno, el doctor prometió recetar medicamentos y pidió que la duquesa los tomara. «La duquesa tiene un cuerpo tan débil». No dijo ni una palabra. Se desplomó al mirar el castillo. Parece que esta vez la doncella de la duquesa armó un gran lío. Robó una carta de su señoría. Según el mayordomo, la señora salió airosa de la situación. Pero aún así, quedó un sabor amargo. Si alguien la hubiera ayudado en ese momento, todo sería diferente, y por eso Roig decidió contratar nuevas doncellas. Al día siguiente, el duque proporcionó una lista de candidatas a damas de compañía. Pensó que la duquesa podría necesitarlas. Annette no creía que él sería el primero en proponerlo. Sorprendentemente, tiene un lado sensible. Al principio, el señor se centró en las hijas de las familias de sus vasallos, especialmente la hija del conde Abor, una de las que ha sido leal a su familia durante mucho tiempo. Se llama Maisel Abor y podría ser muy útil. En la novela, donde Santa se convierte en duquesa, ella aparece como una aristócrata inmadura enamorada del duque. En la segunda mitad de la obra original, envenena a Constine y luego, al final de la historia, abandona Blenheim. Originalmente, Annette y él no debían encontrarse, pero ella está aquí y sus caminos se cruzaron. La historia avanza diferente al original, pero es suficiente para encender las alarmas. Quizás, al igual que con el duque, Annette pueda llevarse bien con Maisel Abor. Después de 4 largos días, la gran duquesa finalmente pudo levantarse. Si el duque no la acompañara en cada descanso, ella jamás lo habría soportado. De repente, Annette escucha voces en el pasillo. Dicen que la dama saludó a los caballeros. Según la jefa de mucamas, aún no se sabe si esa mujer se quedará para siempre. Era Marcella quien hablaba, y a su lado estaba Maisel Abor. Con la certeza de que era ella, la gran duquesa no entiende qué hace aquí. Dando una impresión amable, Maisel saluda a su señoría y se presenta formalmente. Resulta que la duquesa está al tanto de su familia. Maisel es hija del conde Arbor. Vino con un encargo de su padre, pero se perdió, afortunadamente. Se topó con la jefa de las sirvientas. Y lo más importante, la hija del conde está muy preocupada por cómo se siente la duquesa. Dicen que aquí ni siquiera tienen damas de compañía. La señora debe sentirse sola e incómoda. Según Maisel, el duque ha descuidado demasiado la situación, dejando a su señoría en total soledad. Y se alegra de haber conocido a la gran duquesa así, ya que desde niña ha oído hablar de su reputación. Deseando saber de qué habla, Annette decide preguntar si se refiere a su reputación de falsa santa. Obviamente, la hija del conde no sacó este tema por casualidad. Seguro que está tramando una pelea. Planea incitar a las sirvientas para que difamen la reputación de la duquesa. Como Maisel asegura que ni siquiera lo pensó, Annette le ordenó a Marcella que acompañara a la dama afuera. Ella cree que un extraño no debería vagar por el castillo. Maisel es astuta, como se esperaba. Si fuera la Annette original, ya habría explotado de ira. Porque no soporta la historia de la falsa Santa Annette. En la historia original, era una villana secundaria que aparece brevemente, pero en el Imperio todos la conocen. El día que la luna se alce por última vez, la tercera estrella, nacida con un destino noble, finalmente disipará la oscuridad con luz divina. La santa de la que hablaba la profecía, aparecida por primera vez en décadas, resultó ser Annette Freys. Al final, tras la aparición de la nueva santa, el emperador envió felicitaciones personalmente. Todo el imperio celebró el nacimiento de Annette.
La noticia de su nacimiento se extendió incluso a países vecinos. Pero pronto el marqués sintió que algo andaba mal, cuando comenzaron los rumores de que Lady Annette ni siquiera se parecía a él. Por mucho que miraba, su tercera hija, convertida en santa, no tenía ni la más mínima semejanza con él. El marqués estaba seguro de la infidelidad de su esposa, pero no pudo obtener la verdad, pues ella ya había fallecido por complicaciones posparto. El tiempo pasaba, pero Annette seguía sin manifestar sus poderes sagrados. Entonces, el año en que cumplió 10 años, comenzaron los rumores de que una niña de los barrios bajos había obrado un milagro. Así apareció Constine, una verdadera santa, elegida por el sumo sacerdote. Es imposible que Maisel no supiera que la difamaron como una falsa santa, que se burlaba del imperio, y la condenaron por ello. No importa cuánto piense Annette, no puede darle una oportunidad. Espera que Maisel se haya ido para siempre. Pero la vacante de dama de compañía sigue abierta. La duquesa examinó detenidamente la lista de candidatas, pero le cuesta decidirse. Para evaluar correctamente a las candidatas, parece que tendrá que realizar una entrevista. Lo primero que debe hacer es organizar un té. Inesperadamente, la duquesa se encontró con los caballeros en el pasillo. Justo estaban hablando de ella. Apenas probaron el plato del día en el hotel de Marie. No paraba de presumir que la duquesa le enseñó. Ahora Annette recuerda su última visita. El picante estofado de tomate de Marie es lo mejor. Pero hoy no hay ni un solo visitante. Todos los ingredientes comprados al por mayor están tirados en el almacén. Marie agradeció muchísimo el hermoso broche. Prometió guardarlo como una reliquia familiar por el resto de su vida. Fue entonces cuando a la señora Annette le surgió una idea genial de repente. Se atrevió a proponer crear un plato del día para atraer más clientes. Habrá que crear un menú diario con antelación y exhibirlo en el establecimiento. El plato del día vendrá con un descuento o algo extra, como un bono. Si gente como la duquesa viene buscando un plato en específico, pero muchos no tienen preferencias, el plato del día es ideal. Según Marie, la gente que entre por curiosidad podría convertirse en clientes habituales. Además, si nos centramos en vender el plato del día, reduciremos la preparación de ingredientes y también la montaña de provisiones. Quizás Madame Marie no lo sabe, pero en su momento Annette fue una experta en marketing. Parece que Marie ya ha implementado el plato del día desde entonces. Según Sir Leon, la respuesta ha sido magnífica. Todos los clientes están pidiendo el plato del día. Pero la ubicación aún no es la mejor. Probablemente necesitemos tiempo para que los rumores se extiendan. Pese a que mucha gente no sabe leer, la duquesa propuso hacer una pizarra con el menú y colocarla frente al hotel. No necesitan saber leer, porque ella tiene una idea. Maisel Labor aceptó con gratitud la generosa invitación de la duquesa a tomar el té. ¡Qué fastidio! La duquesa simplemente debía haberla tomado como dama de compañía. Si Maisel hubiera sabido que esto pasaría, jamás habría dicho eso. Incluso siendo la jefa de las sirvientas, Marcela resultó inútil. Ella cree que el duque podría estar preocupado por la reacción del marqués. Ya que la cosa llegó a este punto, la sirvienta propuso demostrar quién manda en Blenheim. En lugar de intentar agradar a la duquesa, mejor mostrar su influencia en la alta sociedad de Blenheim. Tiene lógica, la duquesa no es más que una forastera aquí. Parece que Maisel se reunirá antes que ella con las candidatas a damas de compañía. Esta reunión de té promete ser interesante. Maisel debe ser su dama a toda costa. Si el duque recordara aquel día, sin duda se enamoraría de ella, porque tienen un secreto y un pasado conmovedor que solo ellos conocen. Para el té, los sirvientes prepararon 5 carritos solo de postres. Annette no esperaba algo así. Bernie se encargó de eso. Él es el chef principal en el castillo del duque. La duquesa misma le pidió preparar los postres para el té. Bernie estaba feliz de mostrar su verdadero talento. Él cocina para ellos 2 cada día. Pero a su señoría no le interesa la comida, siempre pide platillos sencillos. Pero tras la llegada de la duquesa, su señoría el duque también cambió mucho. Resulta que incluso ordenó añadir más fruta a los postres. Según Bernie, el duque le dio instrucciones especiales a la cocina. Lo hizo porque a Annette le encantan. Parece increíble. Roig dio esa orden solo por sus palabras. Gracias al chef principal, la duquesa disfrutó muchísimo los bocadillos y esperará ansiosamente sus nuevas obras maestras. Ante todo, quiere que el té sea un éxito, así que preguntó cómo se sirven normalmente los bocadillos. Según el chef principal,
Se colocan en el centro de la mesa y los invitados eligen qué comer. Para esta reunión de té, Lady Annette solicitó juegos individuales. Serán 9 personas, incluyéndola, así que preparen suficientes para todos. En ese instante, su señoría el Gran Duque aseguró que llegarían a tiempo al gremio de mercaderes. De repente, Sir Ferrell se dio cuenta de que olvidó su pase al gremio y debe regresar a su oficina ya. Ya tienen poco tiempo, así que el caballero asumió que el duque lo reprendería. Sorprendentemente, el rostro del señor Roig se iluminó con una sonrisa. Le dijo que lo esperaría allí. Su señoría habla con tono suave e incluso sonríe. Eso significa que está furioso. Convencido de que era así, Sir Ferrell corrió a su oficina a toda velocidad. Al llegar a la oficina, comenzó a buscar el pase por todas partes, sin entender dónde se había ido. Asumiendo que estaba en el cajón, el caballero vio algo que lo sorprendió enormemente. Parece que, mientras el asistente iba por el pase, el duque decidió adelantarse a la sala. Pero la voz del duque lo llevó al lugar donde su señoría se encontró casualmente con la duquesa. Annette siente curiosidad por saber qué le gusta comer, si hay algo en particular. En realidad, a Roig también le gustan las frutas. Parece que deberá terminar el entrenamiento antes para comer pastel juntos. Ahora está claro que el duque permitió que el asistente se tomara su tiempo porque vio a la duquesa. Pero Ferrell no recuerda un momento en que su señoría hablara con alguien con tanta calidez. Entonces, en su oficina, encontró el envoltorio del pañuelo que le regaló su señoría la duquesa. El duque guardó no solo eso, sino también la cinta. Ferrell pensaba que su matrimonio era puramente político. Parece que la duquesa logró conmover el corazón del duque más frío del mundo. Roig realmente se abrió a ella. Parece que la primera primavera en su vida ya está a la vuelta de la esquina. Cuando ya oscurecía, le avisaron a Annette que la pintura estaba lista. Morina trabaja rápido, pero no es exactamente lo que su señoría necesita. Por esta razón, la duquesa solicitó permiso para hacer algunos cambios. Según Sir Leon, este boceto es crucial. Es el menú de hoy. El dibujo es sin duda realista, pero no despierta el apetito. Si Annette añade unos cuantos detalles, debería mejorar mucho. Se siente incómoda haciéndolo sola, pero ya tenía experiencia creando diseños publicitarios. Unos toques de pincel, y la duquesa ya piensa que se ve creíble. Está pintado como comida real. Sin duda, cualquiera querrá entrar si ve esta imagen frente al hotel. Parece que ahora Morina comprende lo que la señora enfatizó. Ahora ella hará todo lo posible para que el resto salga igual de bien. Esto es a lo que su señoría se refería. La gente no necesita leer para saber el menú. Sin duda, nada es imposible para la duquesa. Los primeros visitantes no tardaron en llegar, atraídos por la apetitosa imagen. El menú del día los intrigó. Asumieron que los platos serían idénticos a la foto. Esa pata de pollo en el menú se ve deliciosa. Les picó la curiosidad por su sabor. Notando que eran nuevos, Madame Marie les ofreció un postre gratis si pedían el menú del día. Hoy, para elegir, tenemos pudín de leche o tarta de manzana. Incapaces de resistirse, entraron y pidieron un pudín y una tarta para probar. Este lugar debe ser popular entre los gourmets. Hay muchísimos clientes. La joven dama sentada allí luce modesta, pero sus rasgos son tan nobles como si fuera hija de una familia poderosa. Aún así, Annette logró convencer a Nothron de que aquí nadie sabe quién es ella en realidad. Ella notó cómo se estremeció cuando una dama miró directamente hacia ellos. ¡Qué incomodidad! A propósito, la duquesa quería saber si Sir Nothron había visto alguna vez esa revista. ¡Qué intrigante! Al ver que eran noticias del norte, el caballero se asombró tanto que se atragantó. ¡Increíble! En realidad, Annette solo compró la primera que vio para cubrirse, pero hojeándola, encontró algo interesante. Nothron tiene una reacción muy extraña. Asegura que nadie de los habitantes lo leería jamás. Sin embargo, Annette ha visto a varias personas en el salón leyendo la dichosa revista. ¡Vaya, vaya! Si es tan popular entre la gente, parece que ella también debería echarle un vistazo. ¡Qué remedio! Al llegar al campo de entrenamiento, su señoría fue recibido por el comandante del primer escuadrón. De Mitch estaba seguro de que hoy era el té. Movieron el entrenamiento a la mañana para evitar aglomeraciones. Sin embargo, le pareció extraño que el duque fuera al té de esa guisa. A juzgar por su reacción, el señor no tiene ni idea de por qué debe ir allí. Ni siquiera imaginaba que, cuando la esposa organiza su primera recepción,
Se espera que el esposo asista y pida a los invitados que sean amables. Uno de los caballeros también asistió al primer té de su esposa, y el otro no pudo ir por una expedición, lo que la afligió mucho. Roig no conocía esa costumbre. Quizá Annette también lo esté esperando. El castillo es realmente enorme, así que a Milady le entró curiosidad por lo aburrido que sería el día. Cecilia Child, hija del vizconde Gerrito, lleva un diario de noticias de parejas, pero comprendió que no podría escribir un artículo sobre el castillo de la duquesa. Una sola mirada penetrante de Maisel la hizo preguntarse por qué la odiaba tanto. Finalmente, llegó el momento de presentar a su excelencia, la gran duquesa. La encantadora Lady Annette agradeció a todos por aceptar su invitación e insistió en que se relajaran. Se rumorea que es una villana, aunque su apariencia diga todo lo contrario. La duquesa oyó que muchos viajaron desde muy lejos y teme que su viaje haya sido incómodo. Su señoría hizo una pregunta, pero por alguna razón, el ambiente es de lo más extraño. Todo apunta a que esto es obra de Maisel Abor. Nadie responde, como si alguien les hubiera ordenado mantener la boca cerrada. Según Maisel, hasta es mejor así. Este año la nieve se derritió rápido, así que las carreteras están más despejadas. Pueden servir té hasta la saciedad. Nadie se atreverá a tocar el juego de té de todas formas. Es solo cuestión de tiempo. Maisel demostrará la influencia que tiene en la alta sociedad. Por orden de la gran duquesa, entraron carros llenos de té caliente y delicias a la sala de té. A las damas les repartieron bandejas con vajilla y dulces individuales. Esto no es un buffet. El plan de Maisel fracasará si sigue así. Cecilia nunca había visto que sirvieran la comida en bandejas individuales. Como era de esperar, Maisel debió ordenarles que no tocaran nada, pero con la presentación individual, será obvio cuánto comió cada una. La gran duquesa es la amabilidad personificada. Pidió que no se cortaran. Sin dudar, Cecilia probó todo lo que le ofrecieron, y estaba delicioso. Su Alteza espera que les guste. El chef se esforzó en complacerlas. Es verdad que está riquísimo. No solo el sabor es genial, es tan bello que da pena comerlo. Encima, el postre está decorado con bayas frescas. El té es exquisito. Creo que podrían beber 10 tazas. En ese instante, Maisel hirvió de rabia. Ya no podía quedarse callada. No sabe si atreverse a probar esos bocadillos. Las bayas son raras en Blenheim. Por la nieve los caminos siempre están cerrados. Decorar postres con ellas ahora es un lujo increíble. Cecilia no entendió de qué hablaba. Llamar lujo a unos trozos de baya es demasiado. ¡Qué incómodo! Lady Annette no sabía que la familia Arbor estaba en una situación tan difícil. Es sorprendente para una duquesa. Maisel dice que no puede comer bayas en primavera, viviendo en la capital. En ese caso, Annette quiso saber qué pasaba con las demás. Hasta en el hotel servían postres con ellas. Según las jóvenes damas, últimamente no es tan difícil conseguirlas. En primavera los envíos son generosos. Entonces, al menos dentro del Gran Ducado, la duquesa permitió que Maisel las comiera sin problemas. Además, cuando Lady Maisel se marche, ordenó a Whitley que le empaquetara muchas bayas para llevar. Como era de esperar, los rumores de que la duquesa era la villana de la capital resultaron ser ciertos. Aplastó a Maisel sin siquiera inmutarse. Por cierto, Annette recordó que Sir Nothron es hermano de Lady Cecilia. Sir Nothron es uno de los caballeros más confiables en Blenheim, y al igual que Cecilia, es muy modesto. Interrumpiendo la conversación, Maisel decidió averiguar si era cierto que Cecilia escribe artículos para la gente común. También se ofreció a contárselo a su señoría. Después de todo, eso se llama chisme del norte. ¡Qué extraño! ¿Por qué sacar a relucir un tema tan incómodo? Pero la revista de Cecil se llama Noticias del Norte. Al escuchar esto, la duquesa se asombró. La leía y le gustó la columna sobre las tendencias de la capital. Cecilia la escribía, por eso Sir Nothron reaccionó así en ese momento. La duquesa estaba pensando que sería bueno publicar cosas como recetas de cocina en el periódico. Según Maisel, es inapropiado discutir la moda y las tendencias en un periódico para las clases bajas, y mucho menos recetas de comida para las sirvientas. En serio, Ana lo dice en serio. Por la geografía de Blenheim, nadie prueba comida de fuera. Si publicamos recetas variadas, el impacto será enorme. Una información superútil. Cecilia ni lo había pensado, así que decide seguir el consejo de su señoría. Pero si Maisel estuviera en su lugar, escribiría un artículo sobre la boda de su señoría.
Que ella sepa, nadie de Blenheim ha estado allí jamás. Un representante sí asistió a la boda. Maisel solo se equivocó al hablar. Aunque no estaría mal. Si los intereses coinciden, serían buena pareja, incluso sin amor. En ese instante, las puertas se abren de golpe. Su señoría, el gran duque, entra. Para todos fue una sorpresa mayúscula que este hombre apareciera por aquí. Es el primer té que organiza la duquesa, y Roig ha venido un momento a verla. Lo más importante es que el llamado de su corazón lo trajo aquí, porque la extrañaba muchísimo. Es increíble cómo con su sola presencia logra que el corazón de la duquesa se acelere. Según él, siendo el primer té de la duquesa en el norte, todo puede ser nuevo. Roig espera que la cuiden. Todas las damas presentes, excepto Maisel, prometieron servirle con lealtad y devoción. Dirigiéndose a su señoría, Maisel de repente comenzó a actuar como una heroína de tragedia. Sin embargo, al duque ya es hora de irse. Tiene otra reunión programada. Entendiendo que está muy ocupado, Annette le rogó que no se preocupara por eso. Las damas estaban eufóricas de que el gran duque se dignara a unirse a su té. La duquesa pensaba que venían a verla a ella. Al parecer, solo estaban cazando al duque. Temprano en la mañana, un caballero, cuyo cabello pajizo iluminaban los rayos del sol, se presentó ante el duque con un informe. Thierry, capitán del 9º Orden de Caballería, informó que aniquilaron a todas las bestias demoníacas surgidas en las fronteras montañosas. Aún recuerda vívidamente la furia del duque al recibir la notificación del matrimonio, pero, sorpresivamente, luce sereno. Tyr no necesita provocar al oso ni arruinarle el humor. Sería un grave error. Apenas Tyr regresó a la mansión a Bor, Maisel confesó sin tapujos que deseaba ser dama de compañía de la duquesa, pero fue rechazada. Cecilia obtuvo el puesto. Maisel está tan avergonzada que ni siquiera puede levantar la cabeza. Tyr opina que no vale la pena obsesionarse con un puesto tan insignificante. La duquesa se irá pronto de todas formas. Parece que subestima por completo lo astuta que puede ser esta mujer. Ingenuo de él. Caballeros, damas jóvenes, todos la adoran. Primero la odiaban y ahora la miran con veneración. Según Maisel, hasta el duque cayó en su trampa. Tras bambalinas, teje intrigas. Incluso Marcella ha sufrido por ella. Intentó castigar a una sirvienta por un error, pero terminaron humillándola hasta límites insospechados. Milady ya no soporta ver cómo esos idiotas caen ante la duquesa. Por eso declaró que su hermano no debe sucumbir a los encantos de esa mujer. Tyr está de su lado. Maisel lo sabe bien. Prefiere morir antes que tratar con su señoría. Ella es la hija del enemigo que envió a su padre a una muerte segura. Como dama de compañía de la duquesa, Cecilia debería ser digna, pero empezó a devorar a los caballeros con la mirada, olvidando sus modales. Antes se sentía incómoda cerca de la duquesa, pero ahora parece que se ha acostumbrado. Tras saludar a los caballeros, Lady Annette expresó su gratitud por sus esfuerzos. De repente, se creó una atmósfera helada. Ese hombre es Thierry, capitán de la 9ª Orden de Caballería. Según Cecilia, también es primo de Maisel. A él lo llaman el perro rabioso de Blenheim, pero da una impresión muy diferente a lo que Annette había escuchado. Apenas Tyr se inclinó y saludó a la duquesa. Ella sintió esa hostilidad que creía olvidada. Para ellos, Annette es la hija del enemigo. El 9º Orden perdió muchos familiares en la guerra. El padre de Annette, el marqués Freys, envió refuerzos demasiado tarde. Mostrando su amabilidad, la señorita Annette entregó al comandante un regalo para todos los caballeros. ¡Qué incómodo! El comandante puede seguir odiándola, pero eso no cambiará nada. Annette tomó una decisión en cuanto se encontró en este cuerpo. Trabajará gustosa con Sir Tyr, ignorando a quienes la odian. Al fin y al cabo, es la villana de esta historia. Siempre habrá quien la deteste. Sir Tyr muestra su hostilidad sin tapujos, pero la duquesa ni se inmuta. Parece que las damas de la capital siempre se guardan algo, y eso irrita un poco. Al recibir el regalo de Lady Annette, el comandante agradeció, pero desvió la mirada sin querer. Pero no la perdonará por un simple regalo, ni hablar. ¡Jamás! Parece que este regalo es para alguien más. Llegó justo a tiempo. Temprano en la mañana, la duquesa irrumpió en los aposentos de su esposo, quien ya la esperaba. Otra vez tiene un botón desabrochado. Esto preocupa un poco a Annette. Una vez que le abrochó un botón, él empezó a desabrocharlos. Parece que mañana el gran duque saldrá con la camisa completamente abierta.
Al notar el botón desabrochado, la dama pensó que había llegado demasiado pronto. Roig se disculpó por eso. Parece que la dejó desabrochada a propósito. Aparentemente, necesita más contacto físico debido al dolor que siente. Sin dudarlo ni un segundo, Annette decidió ayudarlo con los botones. ¡Otra vez! Al tocar al duque, siente calor y su sangre se acelera. ¡Qué raro! En fin, si su señoría recurre a estas artimañas, debe estar sufriendo mucho. Annette también siente algo al tocarlo, así que solo puede imaginar su dolor. Roig es muy tímido para pedirle que lo tome de la mano, por eso se desabrocha la camisa. En ese instante, el duque creyó que ella se había dado cuenta de su plan. Todo empezó de golpe, cuando sus pensamientos comenzaron a girar en torno a ella. Apenas la toca, Roig quiere agarrarla, besarla, abrazarla, como un animal. Annette viene cada día con buenas intenciones, solo para saludarlo, y él piensa esas cosas. Cuando terminó, Annette se aferró a su mano, deseando sostener a su esposo. Ella empezó a masajearla, pues dicen que las manos cálidas traen buena energía. Roig no sabe sobre eso, pero se siente tan bien que teme enloquecer. Hoy planea reunirse con gente de la administración, ya que pronto invitarán a una delegación de Rondoris. Al escuchar esto, la duquesa supuso que vendrían a discutir un posible matrimonio de su señoría. Ella una vez escuchó de su padre que había negociaciones de matrimonio entre el duque y la princesa de Rondoris. Obviamente, si Roig quiere casarse en un año, las negociaciones deben empezar ahora, pero él aseguró que era cosa del pasado. Vendrán a discutir rutas comerciales. Roig no es tan desvergonzado como para pensar en otro matrimonio estando casado. Sin embargo, Annette le aseguró que no debía preocuparse por sus sentimientos. Mientras él cumpla con los términos del contrato, ella no necesita nada más. Resulta que, incluso si el duque decidiera casarse con otra mujer, a ella realmente no le importaría. El señor desabrocha esos botones buscando una cercanía, y la duquesa ya planea un año adelante. Pensándolo bien, tiene razón. Mientras respeten el contrato, no habrá ningún problema. Annette cree que últimamente el duque lo ha pasado mal. Su expresión la perturba mucho. Cecilia escuchó a su padre decir que las negociaciones con la delegación de Rondoris son arduas. Aunque Blenheim los supera varias veces, Blenheim no tiene tantos gastos como ellos. Mientras que Rondoris es un país turístico, tienen muchos socios, así que comercian activamente. Aunque la fecha de la visita de la delegación ya estaba fijada, la posponen constantemente, exigiendo condiciones. La duquesa no tenía ni idea de estas circunstancias y desea con fervor poder ayudar al gran duque. Puesto que los invitados aún están terminando su comida, el señor Jacques le pidió disculpas a la duquesa. «Qué gusto recibir este postre. Hay mucho pudín, así que bien podría pedir un poco más». Hablando de la entrevista con la receta de la señorita Marie para las Noticias del Norte, Cecilia no está segura de si necesita supervisar la preparación en persona. Entonces, Annette le recordó que, si iba a registrar la receta, debía conocer las proporciones exactas. Hay medidas precisas, como una cucharadita o una taza, para que la gente pueda replicar esta receta. En cuanto a Morina, la duquesa la llamó porque necesitaba que dibujara la receta. Para mostrar visualmente a la gente cómo cocinar, es necesario añadir ilustraciones. Como se esperaba, parece que convertirse en doncella de la duquesa era la voluntad de Dios. Tan pronto como Madame Marie se liberó, recordó que la señora quería poner la receta secreta del pastel de manzana en la columna. Puesto que todos están finalmente listos, ha llegado el momento de seguir a María a la cocina. Annette le dijo a Cecilia que primero dispusiera los ingredientes y luego escribiera la receta paso a paso. Así sería fácil comprobar si todo era suficiente. Ahora solo queda cocinar. Estaría bien indicar también el tiempo de cocción o el costo aproximado de los ingredientes. Marie jamás pensó en organizar las recetas de esta manera. Si hubiera conocido este método antes, las compartiría con las vecinas. Por fin el pastel de manzana está listo y se ve delicioso. Este dulce aroma es asombroso. El sabor debe ser exquisito. En el peor momento, los niños entraron corriendo a la cocina pidiéndole pudín a la tía. Resulta que, a esta hora, los niños suelen pasarse por aquí a comer algo. Al ver a la duquesa, el niño quedó boquiabierto. Aseguró que era una diosa. Parece que no sabe qué es la gran duquesa. Amante del estofado de tomate. Al chico también le encanta, pero que le acaricien la cabeza le gusta aún más. Cuando Marie preparó el pudín y llamó a los niños, la duquesa sintió curiosidad por saber si vivían cerca.
Resulta que viven en un orfanato cercano, y su señoría los protege personalmente. Según el caballero, hay muchos huérfanos aquí, sin padres por las criaturas mágicas. El comandante los recogía en cada misión, y luego asumía su total cuidado. Después de eso, por fin terminaron con la cocina, y al anochecer tocó regresar. Morina agradeció a la duquesa por llevarla a casa. No cree haber viajado en la carroza de la gran duquesa. Al notar que ella y su hermana se tomaban de la mano, Annette comprendió que eran muy unidas. No tienen a nadie más en quien confiar. Rita y Morin también viven sin padres. Antes de irse, Annette les dijo que cerraran la puerta y durmieran bien. Morina trabajó duro hoy. Los niños del orfanato, e incluso su doncella personal, parece que saben muy poco. Sin saber si realmente merece el título de gran duquesa, de repente notó a dos hombres detrás de Morina. Al darse cuenta de que esas personas perseguían a la niña, Annette ordenó horrorizada detener el carruaje de inmediato.